Entonces ya he entendido el fenómeno que nos origina pues como los pénfigos, cómo se manifiestan clínicamente los pénfigos y cómo se ven. En la parte histológica vamos a hablar de los pénfigoides. Entonces recordemos que los pénfigoides son una enfermedad que también es autoinmune, es más común en pacientes mayores, a diferencia de los pénfigos que pueden ocurrir en cualquier edad. El pénfigoide suele ser más común en pacientes sobre todo mayor de 60 años. Compromete la piel específicamente, pero en cierto porcentaje de pacientes, más o menos un tercio de los casos, puede comprometer las mucosas. Las ampollas de los pemfigoides suelen estar localizadas más en el tronco, en las extremidades, sobre todo como en la parte flexora de las extremidades. Suelen ser lesiones muy localizadas, a diferencia del pénfigo, que es pues regado en casi todo el cuerpo. Y hay una forma de pemfigoide que es específica de las mucosas, pero digamos que de forma general afecta a la piel y en algunos casos las mucosas. Entonces, lo que vemos en los pemfigoides es que las proteínas que se afectan en este caso van a ser las que anclan la epidermis con la dermis, es decir, las proteínas que están localizadas en la membrana basal, que son la BP180 y la BP230, o como se conoce también como proteína del pemfigoide 180 o proteína del pemfigoide 230. Entonces, lo que vamos a ver acá es que la ampolla, a diferencia de los pénfigos que estaba dentro de la epidermis, que es una ampolla intraepidérmica, en el pemfigoide la ampolla es subepidérmica, es decir, está por debajo de la epidermis. Entonces, el paciente que tiene un pemfigoide ampolloso usualmente tiene como un curso clínico que es muy típico. Ellos suelen manifestar inicialmente prurito. Entonces, digamos, un paciente mayor de 60 años que tiene X comorbilidad y que empezó a presentar prurito en varias partes de la piel. Y luego le empezaron a aparecer unas placas que describen como placas urticariales, es decir, como placas que parecen una urticaria, que se ven como abones, que de pronto son, pues, aparecen y desaparecen, que aparecen en el tronco o en esas superficies pues, flexoras que hablábamos ahorita, y que posteriormente empiezan a aparecer las ampollas. Las ampollas del pemfigoide, como son ampollas que están mucho más profundas, están por debajo de la epidermis, tienen un techo que es más grande, eso hace que la ampolla sea mucho más visible. Entonces, la ampolla del pemfigoide es una ampolla que es tensa, que es muy grande, a diferencia de las ampollas del pemfigo vulgar, que son ampollas un poco más chiquitas o vesículas más chiquitas. La ampolla del pemfigoide es una ampolla grande, tensa, que uno la ve con ese contenido líquido o que incluso puede verse con contenido como sanguinolento porque pues es muy profunda. Y como vemos en la foto de la derecha, el paciente tiene como esas placas abonosas urticariales adicionales pues como a las ampollas, ¿cierto? Acá como vemos, el paciente que tiene pemfigoide, cuando se rompen las ampollas como son tan profundas, dejan erosiones mucho más grandes, erosiones mucho más gruesas. Y aquí para mostrar que también en los pemfigoides pueden aparecer ampollas en las partes como más acrales o más distales de las extremidades, ¿cierto? Pero que sigue conservándose esa tensión de la ampolla. Entonces acá les muestro que la ampolla, cuando uno hace la biopsia de la ampolla como tal, lo que vemos es que la hendidura o la separación se está dando por debajo de la epidermis. Entonces veamos que ahí la flecha nos está señalando esa hendidura que se da entre la membrana basal y la dermis, ¿cierto? A diferencia de, por ejemplo, en el pénfico vulgar, que está por encima de la membrana basal, uno ve una capita de células de membrana basal, acá lo que vemos es que esas células que están ahí arribita son células de la dermis, ¿cierto? Entonces lo que nos va a referir el patólogo es una ampolla subepidérmica, ¿cierto? Y cuando hacemos la inmunofluorescencia, los anticuerpos se pegan a la membrana basal, pero a la parte superior. Los anticuerpos en el pemfigoide ampolloso se van a pegar en la parte superior, pues como en la membrana basal, como lo vemos en esta imagen. Entonces veamos que ahí está pues como la hendidura que se ve más oscura, hacia arriba, donde está el techo de la ampolla, es donde se pegan los anticuerpos, y hacia abajo, donde dice piso de la ampolla, es donde está pues como toda la dermis, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos hace la diferencia de pronto con otro tipo de enfermedades que vamos a ver ahora, que también son ampollosas, que también son autoinmunes, pero que el depósito de anticuerpos no se da en el techo, sino que se da en otras partes de la ampolla, ¿cierto? Entonces, hasta acá la parte de pénticos y pemficoides, ¿cierto? Entonces, recordar que los pénticos son enfermedades que son más superficiales, que en el caso del péntico foliáceo, como es tan superficial, la desmogleína 1 está tan superficial, no alcanzamos a ver la ampolla, sino que vemos es áreas erosionadas en las áreas seborreicas, mientras que en el péntico vulgar lo que vemos son ampollas un poco más tensas, pero que suelen ser más pequeñas por el compromiso de la desmogleína 1 más profunda, y que los pemfigoides ocurren ya por la lesión subepidérmica, ¿cierto? Resulta que existen otro tipo de enfermedades ampollosas autoinmunes
que de pronto no son muy comunes en los exámenes de admisión, pero ocasionalmente han aparecido algunas preguntas para que sepan que existen. Una de ellas es el lupus eritematoso sistémico ampolloso. Entonces, ocurre en pacientes que tienen lupus sistémico, ¿cierto? Más o menos un tercio de los pacientes que tienen lupus debutan con lupus ampolloso. Estos pacientes suelen tener unos niveles muy elevados de anticuerpos antinucleares, algunos pueden tener anti-DNA o anti-SM. Las ampollas entonces son subepidérmicas, al igual que las ampollas del pempigoide ampolloso, son pues, como por debajo de la epidermis. Sin embargo, el patrón en la inmunofluorescencia directa va a ser un patrón lineal, es decir, no se va a pegar ni al techo ni al piso de la ampolla, sino que va a ser pues como un patrón lineal y obviamente es el paciente en un contexto de síntomas sistémicos de lupus, que de pronto tengamos pues la serositis, la artritis, el compromiso hematológico. Cuando es un paciente que tiene lupus y que tiene lupus ampolloso suele tener un curso como más tórpido de la enfermedad, entonces es muy importante que le hagamos el manejo como rápido a estos pacientes, pero básicamente lo que nos diferencia el lupus ampolloso del pempigoide es que el lupus ocurre, recordemos, especialmente en mujeres o en pacientes que tienen pues como todo ese compromiso sistémico, mientras que el pempigoide ocurre ya en pacientes mayores, que inicialmente presentan prurito, luego las placas urticariales y que ya después presentan las ampollas, ¿cierto? Existe otro tipo de enfermedad ampollosa que es la dermatosis IgA lineal. Esta es una entidad en donde los depósitos de anticuerpos son de tipo inmunoglobulina A. Entonces, se ha visto que este tipo de entidad ocurre, pues puede ser idiopática o puede estar desencadenada por el uso de algunos medicamentos, suele ser más común en los niños. Hay unas formas de dermatosis IgA que también ocurren en adultos, pero es mucho más común en los niños. Y lo típico dentro de la semiología de esta entidad es que son unas ampollas que vemos que es como una placa eritematosa y alrededor de la placa vemos las ampollas, como si fuera un collar de perlas. Esto es típico de la dermatosis por IgA lineal. Cuando le hacemos la biopsia vemos que también es una enfermedad ampollosa subepidérmica, es decir, que la hendidura se da por debajo de la epidermis, pero cuando hacemos la inmunofluorescencia lo que vemos son depósitos de IgA en la unión dermoepidérmica. Y finalmente la otra enfermedad ampollosa autoinmune es la dermatitis herpetiforme. Entonces es una entidad que está relacionada con la sensibilidad al gluten o con la enfermedad celíaca, suele ser más común en hombres. Entre la cuarta y quinta década está más descrito en la población mediterránea, pero pues en nuestra población también existen algunos pacientes con esta entidad. Y básicamente se llama herpetiforme porque semeja a las lesiones del herpes. Recordemos que en el herpes aparecen un montón de vesículas pequeñas que están sobre una base eritematosa, que todas son como agrupaditas, son muy pruriginosas, y la dermatitis herpetiforme tiene como esa forma de presentación, una placa como vemos en la foto de la derecha, una placa eritematosa, encima un montón de vesículas pequeñitas agrupadas, y casi siempre aparece como sobre esa superficie de los antebrazos o de los codos. Cuando hacemos la biopsia, lo que vemos es que es una vesícula subepidérmica que está justo por debajo de, pues que digamos que la ruptura se da sobre la papila de la dermis, y cuando hacemos la inmunofluorescencia directa vemos que también hay depósitos de IgA, pero a diferencia de la IgA lineal, que el depósito es lineal, en este caso lo vemos de tipo granular. Entonces eso es lo que nos hace como la diferencia. Entonces paciente, hombre, que manifieste de pronto mucho prurito en esta parte como del antebrazo y del codo, que presente vesículas pequeñas sobre una base agrupada y que de pronto tenga síntomas gastrointestinales porque tenga enfermedad celíaca, ese es un paciente que posiblemente tenga una dermatitis herpetiforme. Y finalmente la otra enfermedad ampollosa autoinmune es la epidermolisis ampollosa. Existen dos tipos, la adquirida y la congénita. En general, la adquirida ocurre básicamente porque hay ausencia de unas proteínas que están anclando la dermis con la epidermis, perdón, esa es la congénita. Mientras que en la adquirida ocurre porque por algún suceso, por algún medio externo, se generan anticuerpos contra estas proteínas. Entonces, digamos que cuando hablamos de una enfermedad ampollosa autoinmune en epidermolisis ampollosa, hablamos de la que es adquirida, ¿cierto? Entonces, en los niños es más común, lógicamente, la congénita, ¿cierto? Y va a aparecer como lesiones en las áreas en donde el paciente hace la presión para gatear o cuando empieza a caminar en la parte, pues, como de los pies, suele dejar cicatrices y deja como unos quistecitos pequeños en la parte de la cicatriz que llaman quistes de Milium. La ampolla, en el caso de la epidermolisis ampollosa, también es subepidérmica, entonces veamos que hay un montón de enfermedades que son ampollosas subepidérmicas, el pempigoide, la dermatitis herpetiforme, la IgA lineal y el lupus.
Pero en el caso de la epidermolisis ampollosa, la diferencia en la inmunofluorescencia es que los anticuerpos se depositan en el piso. Recuerden que en el pemfigoide ampollosa los anticuerpos están más hacia el techo, mientras que en la epidermolisis ampollosa están más localizados hacia el piso de la ampolla. Entonces, aquí pues como para terminar este bloque, este es pues como el resumen de las 6 enfermedades ampollosas autoinmunes. Recordemos pues que las más importantes en aras del examen de admisión van a ser las 3 de arriba. El pémfico foliáceo, recordemos que es una ampolla subcórnea que está por debajo de la capa córnea, que lo que vamos a ver son costras y erosiones, no vemos ampollas, que se localiza sobre las áreas seborreicas, no suele comprometer las mucosas. Cuando hacemos la inmunofluorescencia con IgG o con C3 vemos un patrón enredo en panal de abeja y que afecta la desmogleína 1. En el pénfico vulgar, la ampolla es suprabasal, vemos las ampollas, pero las ampollas son un poco más flácidas, a diferencia de las del pemfigoide. Tenemos el signo de Nikolsky positivo, recordemos el Nikolsky, que es cuando paso el dedo sobre la piel perilesional y que se nos desprende la piel. Suele ocurrir en la cara o en las superficies pues como de los pliegues. En el 80% de los casos tenemos comprometidas las mucosas, igual que en el pénfico foliáceo. La inmunofluorescencia es en patrón de panal de abeja sobre red, y la desmogleína que ataca la del pénfico vulgar es la desmogleína 3. El pemfigoide ampolloso, ampolla subepidérmica, paciente con prurito, abones, luego ampollas tensas, no suele comprometer tanto las mucosas, y cuando hacemos la inmunofluorescencia vemos que es lineal en el techo. Y algo muy importante que a veces refieren los patólogos es que alrededor como de la ampolla hay un montón de eosinófilos, que eso es pues como el motivo por el cual al paciente le rascan tanto las lesiones. En la epidermolisis ampollosa adquirida, una ampolla subepidérmica más hacia la parte acral, deja cicatrices asociadas a quistes de Milius, puede aparecer en las mucosas, y en el caso de la epidermolisis ampollosa, el depósito de inmunoglobulinas es en el piso, a diferencia del pemfigoide que es en el techo. Dermatitis herpetiforme, hombres con prurito en las zonas extensoras, con vesículas que están asociados a enfermedad celíaca, biopsia con ampolla subepidérmica, y el patrón de inmunofluorescencia es IgA granular sobre las papilas. Mientras que la IgA lineal, más común en niños, se ven placas con ampollas alrededor de la placa, que es el collar de perlas. En las mucosas podemos comprometer hasta el 60% de los casos, y lo que vemos en la inmunofluorescencia es un patrón de IgA que es lineal. Entonces recordemos pues como estos tipos de enfermedades ampollosas autoinmunes, y que las más importantes van a ser los pénficos y los pemfigoides, para que tengamos esto siempre presente, porque en ciertos exámenes de admisión pueden hacer pues como preguntas que nos ayuden como a diferenciar si de pronto es una enfermedad que es intraepidérmica como los pénficos, o subepidérmica como el pemfigoide o las otras que les mencioné acá. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Mateo Cuervo, yo soy médico dermatólogo, y la idea es que continuemos entonces con el tercer bloque de dermatología, que son las dermatitis o los eczemas. Entonces, definimos una dermatitis o un eczema como una respuesta inflamatoria que ocurre en la piel y que puede ocurrir o aparecer por cualquier tipo de factor, tanto endógeno como exógeno. En general, los dermatitis o los eczemas las vamos a clasificar de acuerdo al estadio clínico o de acuerdo al tipo de dermatitis. Entonces, de acuerdo al estadio clínico, hablamos entonces de unos eczemas o unas dermatitis que son agudas, en donde básicamente los pacientes van a presentar lesiones muy pruriginosas, muy eritematosas, que se ven muy exudativas, es decir, que se ven como húmedas, eso lo llamamos también resumante. Se ven lesiones también como edematosas, como muy infiltradas, como si estuvieran hinchadas, o incluso con aparición de vesículas. Los eczemas que son subagudos son aquellos que pues siguen rascando, ¿cierto? Pero ya no se ven tan húmedos, ya no se ven tan exudativos. Lo que predomina en estos eczemas es más pues como la descamación o la aparición de costras en la superficie. Y cuando un eczema ya es crónico, es decir, cuando ya lleva mucho tiempo de aparición, pues sigue rascando, aparecen lesiones secundarias al rascado, como son las excoriaciones, y lesiones también que ocurren pues como por ese rascado crónico, como son los cambios pigmentarios. Entonces siempre que tenemos un eczema
o una enfermedad por dermatitis que lleve mucho tiempo, vamos a tener hiperpigmentación y lo que conocemos como liquenificación, que es que hemos rascado tanto esa piel que el cuadriculado superficial de la piel ya se va a notar más y eso se conoce como liquenificación. Entonces veamos que el eczema entonces lo podemos clasificar de acuerdo como a su temporalidad, agudo cuando es muy húmedo, subagudo cuando es muy descamativo, crónico cuando se ve ya muy liquenificado o con muchas excoriaciones, y veamos que el punto cardinal más importante en común entre los tres tipos es el prurito. Entonces se habla de que un eczema debe ser pruriginoso, o sea, un eczema no, si nos hablan de un eczema que no tenga prurito, pues posiblemente sea otra cosa diferente a un eczema. Entonces, siempre que hablemos de eczemas o de dermatitis, hablamos de lesiones pruriginosas que de acuerdo a su estadio evolutivo, pues van a tener una característica semiológica diferente, ¿cierto? Entonces, en el eczema agudo lo que vemos es esto, unas lesiones que se ven como muy húmedas, que se ven muy inflamadas, como edematosas, que alcanzamos a ver como si hubiera vesículas o como pequeñas ampollitas, pero es básicamente por esa inflamación tan horrible, tan aguda que se da en este eczema, como lo vemos por ejemplo en el niño que tiene pues como esas lesiones tan resumantes pues como alrededor de la cara. En el eczema subagudo ya no tenemos tanta humedad o ya no se ve pues como tan exudativo, sino que lo que van a predominar son unas lesiones como un poco más descamativas, como lo vemos en el caso pues de los muslos o en este caso de los dorsos de los pies, donde vemos pues como una descamación en la superficie del eczema, ya no se ve la humedad. Y en el eczema crónico lo que va a predominar es la liquenificación. Entonces así es como se ve clásicamente una liquenificación, ese aumento del cuadriculado de la piel en donde van a predominar pues como todas las superficies pues como gruesas, que vemos que tiene como cambios en la pigmentación y eso es lo que típicamente nos va a hablar pues como de un eczema crónico, ¿cierto? Entonces, en general, de forma general, antes de hablar de los diferentes tipos de eczema, entonces hablemos de que el tratamiento para un eczema agudo es que si lo tenemos muy húmedo, pues lo que queremos es secarlo, ¿cierto? Entonces podemos aplicar compresas secantes, entonces podemos aplicar gasas con soluciones secantes, entonces de pronto con salvado, con maicena, con magnesio, que eso nos ayuda pues como a secar más rápido las lesiones. Y cuando son eczemas muy agudos, que son de pronto muy húmedos, que de pronto tienen un riesgo mayor de sobreinfectarse, pues la idea es utilizar esteroides tópicos o sistémicos una vez la lesión ya esté seca para tratar pues como de resolver la actividad inflamatoria. Hay que tener muy presente que si tenemos una lesión eczematosa, pero que ya tenemos encima costras de color miel o que se ven como amarillentas, pues es un eczema que ya se sobreinfectó, entonces hay que ponerle antibiótico, bien sea tópico o sistémico, y hasta que no resuelva la inflamación, pues no le podemos, o hasta que no resuelva pues como ese proceso infeccioso, no le podemos poner el esteroide, ¿cierto? Cuando tenemos un eczema subagudo, como es un eczema que ya está un poco más seco, pues digamos que si tengo algo de exudación, le puedo poner compresas, pero si realmente ya no hay tanta exudación, sino que ya lo que hay es resequedad, la idea es antes ponerle algo que me humecte, entonces cualquier tipo de hidratante o de humectante, en este caso sí podemos empezar los esteroides tópicos o sistémicos desde el principio, y la opción de poner tópico o sistémico va a variar según la extensión del eczema. Si es un paciente que tiene unas lesiones muy extensas, pues podemos poner un esteroide sistémico en una carga pues como corta, un esteroide de pronto en pulsos, 3, 4 días, ¿cierto? O en el caso de que de pronto sean lesiones muy puntuales, que de pronto sean en zonas específicas de la piel, podemos utilizar esteroide tópico. Y recordemos, al igual que hablábamos con psoriasis, que el esteroide se va a escoger de acuerdo pues como a la zona de la piel en donde estemos pues como localizados, ¿cierto? Si estamos hablando por ejemplo de la cara o de zonas de piel muy delgadas o por ejemplo niños, pensar de pronto en hidrocortisona, en mometasona, en desonida, pero si estamos hablando de zonas más de piel más gruesa, en el tronco, en las extremidades, en las palmas, en las plantas, de pronto pensar en una betametasona o en un clobetasol. Cuando hablamos de un eczema o una dermatitis que sea crónica, como son lesiones que llevan mucho tiempo, pues entonces desde el principio la idea es utilizar esteroides tópicos. En muchas ocasiones lo que hacemos con el esteroide tópico en los eczemas crónicos es ponerlo en oclusión. Entonces le decimos al paciente, aplíquese el esteroide, betametasona, clobetasol, el que hayamos escogido, aplíqueselo, póngase un papel chicle o un papel transparente que nos rodee pues como de esa parte de la piel, acuéstese a dormir, que toda la noche esté eso en contacto pues como oclusivo sobre el papel pues en la piel y que pues digamos que ya por la mañana se lo puede retirar y lavarse y de pronto volvérselo a aplicar nuevamente. Eso es una forma pues como de aplicación del esteroide tópico para los eczemas que son crónicos. También podemos echar mano de esteroide sistémico si es una lesión muy extensa. En general digamos que el esteroide sistémico lo reservamos más
para el eczema agudo o subagudo, porque pues tiene un riesgo mayor que de pronto se nos vaya a sobreinfectar, o en algunos casos podemos utilizar esteroide intralesional. Entonces la idea es que cuando tenemos eczemas muy localizados, pacientes que de pronto tengan, por ejemplo, lo que llamamos líquen simple crónico, que es que se rascan y se rascan y se rascan, y lo que hacen es ya un eczema crónico muy localizado, podemos hacer inyecciones con triamcinolona justo pues como en el área donde está el eczema, y eso nos ayuda a resolver de forma más rápida el eczema, ¿cierto? Entonces, para que tengamos pues como presente que el tratamiento va a variar de acuerdo pues como al estadio clínico de este eczema, ¿cierto? Entonces, como medidas generales para todos los eczemas hay que tratar de evitar, pues primero dilucidar cuál es la causa desencadenante. En general, como vamos a ver ahorita, los eczemas pueden ser por cosas que nos irriten la piel o por cosas que nos produzcan algún evento alérgico. Entonces, la idea es tratar con el paciente de determinar cuál fue el posible contactante que le desencadenó el eczema y lógicamente pues tratar de evitarlo. Siempre evitar la automedicación. Es muy común que el paciente que tiene eczemas nos refiera que tiene las lesiones y entonces uno lo va interrogando, si yo me he aplicado alcohol, yo me he aplicado baños de ramas, me he hecho jabón rey o me aplico pues vinagre, o muchas cosas contactantes del medio que lo que hacen es empeorarme el eczema, y que el paciente se lo aplica pues como teniendo una falsa percepción de que las lesiones mejoran de forma instantánea, pero no sabe que con el tiempo ellas antes se van a inflamar más. Entonces hay que explicarle que todos estos contactantes hay que tratar de evitarlos. Si la piel está seca, que digamos que esto es como la característica más común de los eczemas, en general el eczema es común verlo más subagudo crónico. Entonces si tenemos la piel muy reseca, pues la idea es humectarla, lubricarla, vaselina, lubrider, cualquier tipo de crema humectante, y que esta se va a aplicar varias veces al día. Hay que explicarle muy bien al paciente, porque el paciente que tiene eczema suele pensar que con una sola aplicación en el día es suficiente. Entonces explicarle que tiene que aplicarse la crema humectante por lo menos unas 3 veces al día, que cuando se le va a ordenar un esteroide tópico, la idea es aplicar primero la crema humectante y encima aplicar el esteroide tópico, y el uso de antihistamínicos más como por el efecto sedante del antihistamínico para que se lo tome en la noche o en el momento en el que el paciente vaya a descansar, y que de esta forma ayude pues como a que el paciente duerma mejor y que por lo menos por la noche no se rasque tanto, ¿cierto? Entonces, hay muchos tipos de dermatitis, ¿cierto? Digamos que la clasificación va a depender de acuerdo pues como a la cosa que nos esté pues como desencadenando el eczema, ¿cierto? Hablamos entonces, por ejemplo, que hay una dermatitis atópica, que ahorita vamos a ver pues en qué consiste, que es una de las dermatitis que más aparece en los exámenes de admisión. Las dermatitis de contacto, que vamos a ver ahorita, que pueden ser dermatitis de contacto alérgicas o irritativas. Las que ocurren en el área del pañal, que pues lógicamente van a ser más comunes en los bebés, pero que también pueden ocurrir en pacientes ancianos. El eczema serótico o eczema craquelé, que es básicamente el eczema por resequedad. La dermatitis seborreica, que es básicamente la dermatitis que ocurre por esa hiperproducción de sebo en áreas seborreicas, en la parte ciliar, interciliar, alrededor de la nariz, en la parte centrofacial, en las orejas y en el cuero cabelludo. El eczema disidrótico, que aparece pues como hacia la parte pues como acral, en los dedos de las manos y de los pies, y que se manifiesta por pequeñas vesículas que rascan mucho. El eczema por estasis venosa, pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica, que esa resequedad que ocasiona el eczema, la insuficiencia venosa nos va a generar eczema. El eczema numular, que son unas placas numulares o como monedas o como redondas que aparecen en varias partes del cuerpo, que pueden aparecer solas o en el contexto de una dermatitis atópica. Y la neurodermatitis, que es lo que hablábamos como líquen simple crónico, que es básicamente el eczema que aparece por el rascado crónico sobre una zona determinada de la piel. Entonces vamos a empezar con el eczema, que es más importante pues como dentro de la parte dermatológica y dentro de la parte pues como del contexto del examen de admisión, que es la dermatitis atópica. Entonces, dermatitis atópica es una enfermedad crónica, inflamatoria, que es recurrente, en donde aparecen unos brotes de eczema que aparecen y desaparecen, y que ocurren por una disfunción de la parte pues como inmunológica. Entonces lo que va a ocurrir es que unas proteínas que están sobre la piel, esencialmente una que es muy importante, que es la filagrina, que nos va a mantener las uniones entre la parte superficial de la piel para que la humedad se mantenga retenida, en estos pacientes van a estar ausentes o van a estar alteradas, lo que lleva a que no sean capaces de mantener una adecuada humectación y estén perdiendo líquido de forma frecuente, ¿cierto? Como es una enfermedad que tiene un componente genético tan importante, es muchísimo más común en los niños. Entonces,
En dermatitis atópica hay un concepto muy importante que es el de marcha atópica. Entonces, cuando hablamos de atopia, hablamos de la predisposición genética que tiene un paciente a producir inmunoglobulina E contra estímulos contra los que normalmente uno no es pues como sensible, ¿cierto? Entonces esto nos lleva a que la piel sea más sensible y que contra cualquier estímulo empiecen a aparecer pues como las lesiones. Resulta que se habla de marcha atópica en cuanto a que el paciente que tiene dermatitis atópica no solamente tiene esa predisposición en la piel, sino que también puede tenerla en otros sistemas orgánicos. Entonces son pacientes que de pronto debutan con las lesiones en la piel, pero que con el tiempo van presentando alteraciones en el sistema respiratorio superior, entonces hacen rinitis, en el sistema respiratorio inferior, entonces hacen asma, en la parte ocular, entonces pueden manifestarse con conjuntivitis alérgica, o en el sistema o tracto gastrointestinal le pueden hacer alergia alimentaria. Entonces se habla de que más del 80% de los niños o de los pacientes que tienen compromiso en piel, que tienen dermatitis atópica, tienen el riesgo de desarrollar algún compromiso en uno de estos otros sistemas orgánicos, y esto es pues lo que se conoce como marcha atópica. Se habla de una prevalencia de más o menos del 10% de los casos, es pues mucho más común en los niños. Se ha visto que con los años la prevalencia de dermatitis atópica ha aumentado, se han hecho varios estudios, incluso en Colombia en el 94 y en el 2000 se hicieron pues como estudios comparativos en donde se vio que la incidencia y la prevalencia de dermatitis atópica ha venido aumentando tanto en niños como en adolescentes. Es un poco más común en países de altos ingresos, y digamos que tienen un riesgo de desarrollar dermatitis atópica mayor los niños de padres que tengan algún tipo de atopia o que tengan dermatitis atópica. Si digamos uno de los padres tiene dermatitis atópica es más o menos un 30% de riesgo, y si son ambos es hasta un 70%. En cuanto a la parte fisiopatológica, se habla de que hay unas alteraciones en el componente genético, lo que hablamos en la alteración del gen de la filagrina, que es uno de los más importantes, pero hay otros tipos de alteraciones genéticas que también pueden ocurrir. Existen unos factores ambientales que van a actuar como precipitadores de la enfermedad, que son básicamente contactantes o aeroalergenos, incluso algunos alimentos, factores climáticos, cambios abruptos en el clima o cambios en la parte emocional, o la exposición a agentes infecciosos como son el Staphylococcus aureus, la malacesia o la cándida, que pueden generar la aparición pues como de unos autoantígenos que hacen que aparezcan las lesiones, ¿cierto? Entonces todos estos factores van a alterar la barrera epidérmica, y esto finalmente se va a traducir en que el paciente pues va a estar perdiendo agua de forma consecutiva, no va a estar siendo capaz después de mantener la humectación de la piel, tiene pocos ácidos grasos en la piel. Recordemos que uno tiene pues como una barrera, un manto hidrolipídico que no solamente tiene agua, sino también que tiene lípidos que nos ayudan a mantener esa humedad. Se altera el pH de la piel y por eso es que se tiene pues como mayor riesgo a sobreinfectarse. Se disminuye la producción de unos péptidos que son antimicrobianos, entonces eso lleva a que se colonice y se sobreinfecte más. Y como tenemos esa piel, esa barrera alterada, pues tenemos una permeabilidad mayor a antígenos exógenos, a que esas bacterias, esos microbios entren y que generen una activación del sistema inmune, y esto nos lleva a la aparición de las lesiones de la piel, ¿cierto? Entonces, clínicamente una dermatitis atópica se manifiesta como un brote episódico de eczema, es decir, un brote que es recurrente, que el niño, pues en el caso pues de los niños, los papás nos refieren que toda la vida ha presentado brotes que van y vienen de lesiones eczematosas, que el niño se queja de mucho prurito, y en general recordemos lo que hablábamos ahora de los eczemas, que el síntoma más importante es el prurito. En dermatitis atópica es igual, el síntoma más importante es el prurito, y que esos pacientes suelen tener otras comorbilidades como son rinitis, asma, alergia alimentaria, o incluso pueden existir otras comorbilidades que están asociadas en algunos pacientes. Entonces, la dermatitis atópica tiene como tres fases que nos van a parecer pues como diferente en cuanto a su morfología de acuerdo a la edad. Entonces tenemos una dermatitis atópica del lactante, que es especialmente entre los niños entre los 3 meses y 2 años, en donde las lesiones se ven más agudas, es decir, que se ven más exudativas o más húmedas. Suelen aparecer en las mejillas, recordemos del niño que vimos ahorita que tenía ese compromiso tan grande de las mejillas. También puede aparecer en superficies extensoras, perdón, o en el tronco. La fase de dermatitis atópica de la infancia ocurre después de los 2 años, más o menos hasta los 12 años de edad. Las lesiones ya no se ven tan exudativas, sino que se ven un poco más secas, predomina un poco más la excoriación e incluso la liquenificación, y suele aparecer en estos casos y aparece más sobre las superficies flexoras, ¿cierto?
Y hay un tipo de dermatitis atópica que es la del adolescente y la del adulto que aparece después de los 12 años, donde el eczema es más crónico, aparece específicamente en el dorso de las manos, en los párpados, también puede aparecer en las superficies flexoras, es un poco más difuso. Entonces clínicamente lo vemos así, así es pues como se ve la fase del lactante, veamos pues el compromiso tan grande que tienen las mejillas, que puede aparecer en otras partes del cuerpo, que de pronto cuando ya lleva un poco más de tiempo las lesiones ya no se ven tan exudativas, sino que se ven un poco más descamativas, y en la fase del adolescente, del adulto, donde tenemos más compromiso de la superficie flexora, es muy común el compromiso pues como ese pliegue popliteo, y en el dorso de las manos, en el dorso de los dedos. Es muy común que los pacientes que tienen dermatitis atópica que debutan desde la infancia, un gran porcentaje de estos niños cuando llegan a la adolescencia, a la adultez, suelen mejorar de los síntomas, más o menos el 70-80% de los casos. Pero existe un pequeño porcentaje que perduran con el tiempo, que las lesiones no mejoran cuando llegan a la pubertad, o incluso pacientes que debutan desde la edad adulta, es decir, que toda la infancia tuvieron una piel normal, pero que de pronto en la adultez empezaron a presentar síntomas, ¿cierto? Específicamente cuando la dermatitis atópica inicia en etapas más tempranas, suele asociarse a más asociación con asma o con rinitis alérgica, mientras que cuando inicia más en edad adulta no suele relacionarse tanto como con esos componentes, pero sí suele tener un curso un poco más agresivo, no suele ser pues como tan fácil de controlar. Existen muchos criterios diagnósticos que se han tratado pues como de definir para hacer pues como el diagnóstico de esta entidad, ¿cierto? Estos son los criterios diagnósticos que nos propone la Academia Americana de Dermatología en el 2014, y ellos dicen que se deben cumplir al menos dos características: el prurito, que recordemos que es común a todos los eczemas, y dos, la morfología típica y el patrón específico. Entonces, que veamos que de acuerdo a la edad del paciente tengamos este eczema, ¿cierto? Entonces, en el lactante en las mejillas, que sea más exudativo, en el niño, pues que de pronto aparezca más en las superficies flexoras, y en el adolescente y en el adulto en los dorsos de las manos y en los párpados. Unas características asociadas que denominamos estigmas de atopia o estigmas atópicos, que básicamente son que el paciente tiene una respuesta vascular atípica, es decir, que se pone rojo muy rápido o se pone pálido muy rápido, la queratosis pilar, que es la presencia de ese montón como de punticos, como piel de gallina en los brazos, la pitilesis alba, que son esas placas como blanquitas hipopigmentadas, pero que tienen una descamación suavecita como en la superficie, la hiperlinearidad en las palmas, es muy común en estos pacientes, los cambios orbitarios, entonces las ojeras, el doble pliegue debajo de la órbita, uno ve que los folículos pilosos se ven como más acentuaditos, y lógicamente pues la liquinificación generada por el prurito. Unas características importantes que si existen nos soportan el diagnóstico, como son la edad de inicio temprano, que el paciente tenga una atopia personal o familiar, es decir, que el paciente ya tenga rinitis o que tenga asma, o que los papás nos manifiesten que tengan estas entidades, y lógicamente que excluyamos otras condiciones. En general, el diagnóstico de dermatitis atópica es un diagnóstico que es clínico, uno no suele hacer pues como otros tipos de exámenes para soportar el diagnóstico, a menos que de pronto exista la duda de que pueda ser otra entidad. En general, el diagnóstico es como tal clínico. Y con respecto pues como al tratamiento, entonces la idea es que las metas del tratamiento en dermatitis atópica van a ser que se reduzcan los síntomas. Esto digamos que es obvio, que el paciente pues no se tenga que rascar, que no estén apareciendo tan frecuentemente las lesiones, que prevengamos las exacerbaciones. Ya sabemos que la dermatitis atópica es una enfermedad que tiene brotes recurrentes, entonces la idea es que si mejoramos el brote que tiene ahora, pensar que en el futuro va a tener otra vez brote en algún momento porque la enfermedad sigue ahí, entonces pensar qué hacer para prevenir este brote, y lógicamente minimizar el riesgo terapéutico. Hay muchos medicamentos, muchas alternativas de tratamiento que ayudan a mejorar los síntomas, pero algunos de esos medicamentos pueden tener ciertos riesgos sobre el paciente. Entonces la idea es saber cuándo utilizar estas terapias, pero saber utilizarlas pues como de una forma adecuada. Entonces la base del tratamiento de la dermatitis atópica va a ser la hidratación cutánea. Esto es lo más importante, hay que explicárselo muy bien al paciente, hay que explicárselo muy bien a los papás, que hay que estarle aplicando frecuentemente la crema humectante por lo menos unas 2 veces al día, que los baños deben ser baños cortos, que no deben ser con agua muy fría ni muy caliente, sino agua más o menos tibia, que el baño debe durar más o menos entre 5 a 6 minutos, que no deben utilizar pues como limpiadores o jabones muy fuertes, sino más bien como sustitutos del jabón, y que la limpieza debe ser pues como en las zonas donde uno realmente necesita limpieza, entonces en las axilas, en el cuello, en los genitales, en las palmas y en las plantas.
Una vez que el paciente sale del baño, no secarse con el frote pues como tal de la toalla, sino pues como a golpecitos. Y una vez que termino como el secado, obviamente como lo hago a golpecitos van a quedar goticas de agua, inmediatamente aplicar la crema humectante. Y si tenemos zonas pues como con dermatitis, es que hacemos, utilizamos pues como otro tipo de medicamentos, como son los antiinflamatorios tópicos. Dentro de estos, los más importantes pues son lógicamente los esteroides. Entonces pensemos, si tenemos un eczema, pues lo más común que vamos a utilizar, además de la humectación, en el caso de las lesiones que estén muy secas, van a ser los esteroides. El esteroide va a ser entonces el estrella, va a tener el papel pues como más importante en la solución de esta actividad inflamatoria del eczema. Entonces vamos a utilizarlo de acuerdo a la zona corporal que estemos tratando. De acuerdo a esto vamos a escoger la potencia del esteroide. Otros antiinflamatorios tópicos que podemos utilizar son los inhibidores de calcineurina, el tacrolimus, que viene en ungüento. La idea es utilizarlo en aquellas zonas de la piel en donde los brotes son más recurrentes y que esto, digamos, que nos previene tener que estar utilizando esteroides muy frecuentemente. La idea es que el esteroide tópico lo utilicemos por periodos cortos. No se debe utilizar nunca un esteroide tópico por tiempos muy prolongados. La idea es utilizarlo por 1 a 2 semanas máximo. Entonces explicarle a los papás que se lo empiezan a aplicar mañana y noche, por ahí unos 5 a 6 días, luego una vez al día, otros 5 a 6 días, y ya después día por medio hasta que resuelva. Eso más o menos en unas 2 semanas han resuelto los síntomas. Pero digamos que el tacrolimus lo utilizamos porque es un ahorrador de esteroides, nos ayuda a no tener que estar aplicando tanto esteroide, ¿cierto? En los casos graves que de pronto no mejoren con el esteroide tópico, que no mejoren con la sola humectación o que desde el principio sean casos muy graves, existen otras terapias como es la fototerapia. La fototerapia también la podemos utilizar en dermatitis atópica para ayudar a resolver los síntomas un poco más rápido. Se puede utilizar en embarazadas y en niños ciertas modalidades de fototerapia. La terapia sistémica, digamos que es un poco más extensa que en psoriasis. Aquí podemos echar mano de muchos tratamientos, ciclosporina, metotrexato, azatoprina, micofenolato, que nos ayudan a mejorar las lesiones mucho más rápido. E incluso existe también terapia biológica para dermatitis atópica, que son anticuerpos que van a bloquear un receptor que es de la interleuquina 4 y de la interleuquina 13, que recordemos que son interleuquinas del perfil TH2 de los linfocitos, que en dermatitis atópica se ha visto que ayuda a mejorar como muy rápido, pues como las lesiones. Entonces, tener en cuenta en dermatitis atópica, niños con brotes recurrentes, que las lesiones aparecen de acuerdo pues como a una morfología según la edad. En los niños más pequeños en las mejillas, en los niños un poco más grandes en las superficies flexoras, en los adolescentes, en los adultos, en los dorsos de las manos, y en los párpados, que lo más importante va a ser la humectación, que primero va la humectación y luego el esteroide tópico, y que en los casos que no logremos hacer pues como el control con el medicamento tópico, podemos utilizar otro tipo de tratamientos como la terapia sistémica, la fototerapia o la terapia biológica. Bueno, vamos a continuar entonces, ya que hablamos del tipo de dermatitis, pues como más importante en la dermatología pediátrica, que es la dermatitis atópica, vamos a hablar del segundo tipo de dermatitis más común, que es la dermatitis de contacto. Entonces, muy fácil, el contacto es básicamente el uso de cualquier tipo de sustancia que actúe como contactante externo sobre la piel y que nos genere una inflamación, ¿cierto? Es la dermatosis ocupacional más frecuente. Entonces, dentro de la dermatología ocupacional o dermatología laboral, las dermatitis de contacto van a ser pues como las más frecuentes, y estas dermatitis de contacto las vamos a clasificar
En tres, digamos que en general las más importantes van a ser las que ocurren por una alergia, es decir, que yo me expuse a una sustancia que me sensibilizó y luego cuando vuelvo a tener contacto con esa sustancia, pues desarrollo la dermatitis. Un tipo de dermatitis que es irritativa, en donde la sustancia me genera una inflamación directa sobre la piel, me genera como una corrosión sobre la piel, en donde se generan erosiones grandes y eso es lo que desencadena la dermatitis. Y hay unos tipos de dermatitis que son específicamente desencadenadas por la luz del sol, que son las dermatitis por fotocontacto. Y a su vez estas también se pueden clasificar en fotocontacto alérgico o fotocontacto tóxico, ¿cierto? Entonces, para que tengamos pues como esta diferencia entre alergia e irritación. Entonces, la dermatitis de contacto alérgica es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, es decir, que es mediada por células, en donde recordemos que hay que tener una fase inicial de contacto con la sustancia, en donde yo me sensibilizo, en donde yo empiezo a producir la inmunoglobulina E, que ocurre más o menos en días a semanas, y luego cuando tengo nuevamente contacto con esa sustancia, se da la reacción clínica, que esta es la fase eferente, en donde al tener contacto con la sustancia, a las 48 horas, generalmente a las 48 horas puede ocurrir un poco antes, empiezan a aparecer las lesiones. Es frecuente que ocurra un fenómeno que se conoce como IDES, que serían pues como las eczemátides, que son recaídas, es decir, que tengo contacto con una sustancia a la que yo hice pues como la sensibilización y que de pronto no hice la lesión en el punto donde yo hice contacto, sino que aparece en otras partes del cuerpo. Es común en pacientes que de pronto hagan pues como contactos frecuentes como con la misma sustancia o que desarrollen una respuesta inmunológica muy grande contra este tipo de sustancias, ¿cierto? Dentro de las dermatitis de contacto alérgicas más comunes están las que se producen por el níquel. Entonces, pacientes que refieren alergia o que refieren dermatitis con las joyas de fantasía, con las monedas, con las llaves, los cierres, los broches, los botones, objetos metálicos, como vemos en esta foto, muy común, como por la parte posterior del botón del pantalón o la cremallera del pantalón. Entonces, esto es un tipo de dermatitis que esto es muy común. También es común la dermatitis de contacto alérgica por cosméticos o productos de aseo, entonces los barnices que contienen toluidina, acetona, fucsina, los labiales, estos tipos de dermatitis ocurren bien sea sobre la mano, sobre el dedo, lógicamente porque ahí me lo estoy aplicando, pero también es muy común verlo en mujeres que hacen eczemas de contacto en los párpados por el esmalte, básicamente porque ya se aplican el esmalte, en algún momento se tocan los ojos y como esta piel es más delgada, es más sensible, allí aparecen las lesiones de la dermatitis. También puede ocurrir por desodorantes, por perfumes, por cremas. Dentro de las cremas es muy común que veamos que muchas cremas en la actualidad tienen algo que se llama bálsamo del Perú, que es un tipo pues como de crema humectante en donde de algunas cosas pues algunos agentes del Perú se obtiene pues como el bálsamo y que esto suele ser pues como muy sensibilizante y muy común con las tinturas, específicamente las tinturas que tienen parafenilendiamina que generan alteraciones o dermatitis de contacto alérgica en el cuero cabelludo o en las manos, ¿cierto? Pacientes que de pronto trabajen como obreros o que trabajen pues como en la parte pues como de construcción, muy común la dermatitis de contacto alérgica por el cemento, por las pinturas, por las cerillas, por las resinas, muy común como vemos en la imagen que aparezca pues como hacia las manos, y por el calzado también es muy común que aparezca una dermatitis de contacto alérgica por el cuero y como lo vemos es muy fácil de diagnosticar porque uno ve que las lesiones aparecen justo en el punto en donde aparece pues donde está pues como localizado el cuero o el caucho del calzado, ¿cierto? Hay unas dermatitis de contacto alérgica que son aerotransportadas, es decir, que no ocurre por contacto directo con una sustancia, sino que el antígeno está como volando en el medio, ¿cierto? Es muy común, por ejemplo, en pacientes que trabajan en floristerías, en donde el polen o las sustancias que hacen parte pues como de las flores viajan constantemente en el medio y que ellas van a entrar en contacto con la piel que está expuesta. Por eso, como vemos, por ejemplo, en esta niña, la parte del tronco no está comprometida, sino que se compromete como la zona de la cara, la B del escote, los brazos, entonces respeta las zonas cubiertas. Es muy parecida a las reacciones fotoinducidas porque básicamente ocurre en los sitios que están también expuestos al sol, pero en el caso de los aerotransportados, digamos que la idea es que el paciente nos refiere como ese antecedente de pronto trabajar en un lugar en donde sea posible la presencia pues como de estos antígenos pues que se transportan por el aire, ¿cierto? Otros tipos de sustancias que también pueden generar dermatitis de contacto alérgica, los textiles, el colorante que le aplican al textil, la licra, el caucho del textil. Algunos medicamentos tópicos se han descrito que pueden generar dermatitis alérgica, como los antibióticos tópicos, los anestésicos tópicos, incluso hay pacientes que hacen alergia a los antisolares.
o a los materiales de curación. Entonces es muy común que el paciente que utiliza ciertos esparadrapos o microporos pueden hacer alergias en ese sitio pues como de la aplicación. Y digamos que el diagnóstico es muy simple porque pues la alergia aparece justo en el punto en donde tenemos aplicado esto, ¿cierto? Hay un tipo de dermatitis que también es por contacto, que se llama dermatitis venenata, que es una dermatitis que es por plantas, específicamente por unas plantas que tienen antígenos que son muy comúnmente sensibilizantes en la población. Entonces, como vemos en la foto, el manzanillo, la hiedra venenosa de pronto no es tan común en nuestro medio, pero sí en Europa, el crisantemo, las matas que se llaman primavera, suelen generar dermatitis de contacto alérgica que se conoce como dermatitis venenata, ¿cierto? Y en el caso de la dermatitis venenata, lo que vemos son unas lesiones que ocurren en los sitios en donde el paciente tiene el contacto, pues como con la planta, bien sea con el tallo o con los pétalos de la planta. Veamos pues ahí que hace las líneas de contacto pues como del tallo sobre la piel y ahí es donde aparecen las lesiones. A diferencia entonces de la dermatitis de contacto alérgica, la dermatitis de contacto irritativa, no vamos a tener una sensibilización, es decir, no hay una reacción inmunológica por sensibilización contra el contactante, sino que el contactante va a generar un daño directo, bien sea físico o químico, sobre la superficie de la piel, y esto ocurre básicamente porque o es una sustancia muy ácida o muy alcalina que va a alterar el pH de la piel. Esto es lo que nos va a generar la corrosión, ¿cierto? La dermatitis de contacto irritativa va a depender, o sea, las lesiones van a depender su aparición en cuanto a que la sustancia de pronto sea muy concentrada, ¿cierto? Que de pronto yo me tenga un contacto muy frecuente con ella, que de pronto el contacto sea oclusivo, es decir, que yo pues, tenga el contactante ocluido pues como sobre la piel, que el paciente tenga alguna susceptibilidad individual, e incluso hay pacientes que hacen dermatitis de contacto irritativas crónicas que son que se perpetúan con el tiempo y que con el tiempo ya empiezan a aparecer pues como respuestas inmunológicas a ese contactante, ya deja de ser irritativa y se convierte en alérgica, ¿cierto? Los irritantes más comunes van a ser pues entre los ácidos, el ácido clorhídrico y el nítrico, específicamente en aquellos que trabajan en limpieza, los álcalis como el hidróxido de sodio, el amoníaco, la orina y las heces. Entonces es muy común, por ejemplo, como parte de la dermatitis del pañal del niño y del anciano, que el contacto directo pues con la orina, con las heces de forma crónica, haga que aparezcan pues como las lesiones de dermatitis. Las enzimas, la saliva, entonces la dermatitis perioral, que aparece en los niños que se salivan mucho la boca, es un tipo de dermatitis de contacto irritativa, y hay algunos medicamentos que pueden actuar como irritantes directos sobre la piel, ¿cierto? Entonces, en general, la dermatitis de contacto irritativa, cuando aparece sobre las manos, suele aparecer más sobre la parte palmar, es decir, sobre la zona que tiene contacto directamente con el irritante, a diferencia de la dermatitis de contacto alérgica que suele aparecer más sobre el dorso de la mano. Entonces, cuando vemos un paciente que tiene una dermatitis de contacto, que tiene pues lesiones eczematosas en las manos, que son más en el dorso, pensar más en una dermatitis alérgica, pero si son más en la palma, pensar más en una dermatitis de tipo irritativa, ¿cierto? Acá para mostrarles nuevamente que las lesiones de dermatitis irritativa aparecen en la palma, y lo que vemos en el eczema alrededor de la boca, que es el eczema del lamedor, que aparece por la irritación que genera la saliva sobre la superficie pues, de la mucosa oral, ¿cierto? Entonces hasta acá dermatitis de contacto alérgica y dermatitis irritativa. Recordemos que hay otros tipos de dermatitis que ocurren por el contacto con el sol. Esto se conoce como dermatitis de fotocontacto, en donde básicamente lo que ocurre es que una sustancia que de pronto no era irritante o que no era alergénica, cuando se expone a la luz ultravioleta se convierte en un irritante o en un alérgeno. Entonces hablamos de dermatitis de fotocontacto fotoalérgica, en donde lo más común tenemos los medicamentos, y la fototóxica, que también pues tenemos algunos medicamentos, o la fitofotodermatosis. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de cómo se ven estas lesiones. Entonces, son pacientes que de pronto consumieron algún medicamento y que de pronto se expusieron al sol y que le empezaron a aparecer lesiones de eczema o lesiones por dermatitis en las zonas del cuerpo que están expuestas a la luz, ¿cierto? Entonces, veamos que aparecen sobre el dorso de las manos, sobre la cara, sobre la zona B del cuello. Entonces, el paciente nos refiere que de pronto tuvo contacto con algún medicamento o que tuvo contacto con X o Y contactante y luego se expuso al sol, y esto es lo que nos va a dar pues como el pie a que esta dermatitis pues logremos hacer el diagnóstico, ¿cierto? En general hay algunos casos, que de hecho son la gran mayoría, en donde no es tan fácil hacer el diagnóstico. Vemos que el paciente se presenta con esas dermatitis o esas lesiones eczematosas en las zonas pues fotoexpuestas, pero no es claro el desencadenante. Entonces, en estos casos, la idea es pues, que tengamos como la sospecha clínica de que sea una dermatitis por fotocontacto,
Y existen unas pruebas que se hacen en la alergología que se conocen como pruebas de parche, en donde en la espalda ponemos estas barras, estas cintas, en donde tenemos varios antígenos o varios alérgenos que se sabe que en el medio comúnmente pueden generar pues como algún tipo de dermatitis, y la idea es que se colocan sobre la espalda, se retiran en cierto tiempo y luego se evalúa si en cada punto hubo algún tipo de reacción, y si esa reacción se presenta pues nos puede generar pues como la conclusión de que el paciente hizo sensibilización a ese producto y que eso nos haga un poco más fácil el diagnóstico, ¿cierto? Eh, la dermatitis del área del pañal, entonces es una dermatitis que es irritativa. Recuerden ahorita que hablábamos que la irritación por el contacto frecuente con la orina, con el amoníaco de la orina, con la materia fecal, va a generar que nos aparezcan estas lesiones en esta zona, ¿cierto? Es muy común que por el pañal húmedo con estas sustancias vayan apareciendo pues como estas lesiones. Es muy común que la dermatitis del área del pañal respete el pliegue profundo. Entonces veamos por ejemplo en la foto de este niño que tenemos estas placas grandes alrededor pues como de la zona inguinal, pero veamos que justo sobre el pliegue inguinal realmente no se ve pues como tanto compromiso pues como del pliegue, ¿cierto? Es muy común que cuando tengamos una dermatitis del pañal, una dermatitis irritativa pues en esta zona, el paciente se sobreinfecte o se colonice y termine infectándose con cándida, como es el caso, por ejemplo, de este niño en donde vemos las placas eczematosas, pero veamos ese montón de pápulas que están satélites alrededor de las placas, que finalmente es lo que nos hace pensar que tenga una candidiasis, y que en este caso no solamente tenemos que tratarlo con el esteroide para las placas, sino que también tenemos que aplicarle algún tratamiento para el manejo pues de la cándida, ¿cierto? Desde el manejo pues de estos casos es lógicamente la puericultura, explicarle muy bien a los papás, o en el caso pues de los pacientes mayores a los cuidadores, que hay que cambiarle frecuentemente el pañal, que hay que limpiarlo muy bien. Cuando sea un paciente, de pronto, especialmente en pacientes mayores, en pacientes ancianos, que de pronto no sea tan fácil darse cuenta pues cuando están pues como con el pañal húmedo o mojado, aplicarle protectores cutáneos, que son básicamente unas cremas que contienen óxido de zinc, son unas pastas, es decir, son una crema que es como mucho más densa, y el óxido de zinc lo que va a hacer es que va a absorber toda esa humedad, y que cuando yo lo retire pues nos va a disminuir pues como el riesgo de que el paciente haga dermatitis, ¿cierto? Cuando tengamos la dermatitis como tal, la idea es utilizar esteroides tópicos por periodos breves, y en el caso pues de la dermatitis de contacto irritativa del pañal, la idea es utilizar esteroides de muy baja potencia como es la hidrocortisona o por ejemplo la desonida, que nos ayuden pues como a resolver la actividad inflamatoria. Y si tenemos lesiones satélites que ya pensamos que tenga una cándida, pues la idea es aplicarle un antimicótico tópico. Podemos aplicarle clotrimazol mañana y noche por ahí unas 2 a 3 semanas. Y si es un paciente que de pronto haga candidiasis recurrentes, podemos aplicarle un protector cutáneo, es decir, un óxido de zinc que tenga nistatina, que nos ayude a disminuir el riesgo de que se colonice mucho con cándida y que nos aparezcan estas lesiones satélites que vimos previamente. El eczema xerótico del que les hablaba al principio es un eczema que también se conoce como asteatóxico o craquelé. Básicamente ocurre en pacientes ancianos en donde la piel se va poniendo mucho más delgada, no mantienen la humectación tan frecuentemente, entonces empiezan a resecar muy fácil, y eso es lo que aparece, lo que nos genera pues como la aparición de estos eczemas. Son unas placas que se ven muy descamativas, muy gruesas, que incluso parecieran como ictiosiformes, es decir, que parecen como escamas de pescado, como vemos en la foto, esas lesiones que se ven pues muy grandes, y es muy común, como les digo, en pacientes pues mayores, en donde pues por la misma resequedad que se dan las lesiones. El tratamiento básico de este tipo de eczema es la humectación. Hay que explicarle pues al paciente que tiene que humectarse muy frecuentemente la piel para evitar que aparezcan esos eczemas, y si tenemos pues las áreas ya muy rojas o muy descamativas, utilizar esteroide tópico durante un tiempo mientras el paciente va acostumbrándose pues como a la adecuada humectación de la piel. El eczema disidrótico, o también conocido como Pompolix, se conoce también como síndrome reaccional. Básicamente son lesiones que aparecen en la parte acral de las extremidades, en los dedos, ahorita vamos a ver las fotos, en donde por ciertos agentes externos hace que aparezcan los brotes, ¿cierto? Entonces es muy común verlos en el contexto de una dermatitis atópica, de una dermatitis de contacto, o incluso pacientes que por estrés emocional, que están muy ansiosos, de que están en una época o en un momento en donde hay mucho estrés, las lesiones empiezan a aparecer, y básicamente se caracterizan clínicamente por esto: un montón de vesículas pequeñas que aparecen en los dedos, sobre todo como en la parte lateral de los dedos, que son muy pruriginosas y que cuando uno le pregunta al paciente
suele encontrar pues como que el paciente tiene algún momento como de estrés tanto emocional como físico. A veces son pacientes que también tienen de pronto gripas muy fuertes, o que tomaron antibióticos muy fuertes, alguna cosa pues que les genera algún estrés fisiológico o emocional y que eso desencadena la aparición de las lesiones. La idea en estos casos es hacer una adecuada humectación de la piel, que el paciente se aplique un esteroide tópico de potencia usualmente alta, generalmente clobetasol o betametasona dipropionato, que se lo aplique por ahí unas 2 semanas y con eso las lesiones empiezan a disminuir y que lo guarde porque como es una cosa que es recurrente, pues que en algún momento puede presentarse nuevamente, entonces hay que volverse a aplicar nuevamente la crema, ¿cierto? Con respecto a la dermatitis por estasis venoso, entonces son aquellos pacientes que tienen insuficiencia venosa, entonces que no son capaces de drenar toda esa sangre por el sistema venoso que está tan alterado, entonces van a acumularse unos líquidos que son ricos en proteínas y en eritrocitos, lo que va a llevar a edema en los miembros inferiores, que es lo que uno comúnmente ve en los pacientes que tienen insuficiencia venosa. Como la sangre no es capaz de drenarse, los eritrocitos se van quedando pues en este sistema, en esta parte intersticial, entonces nos va a desencadenar una púrpura. Generalmente lo que vemos es que al principio pues como el eczema venoso vamos a tener pues como unas lesiones que se ven más violáceas, pero con el tiempo ya se van viendo más oscuras y se van tornando de un color más ocre. Y a medida que va pasando el tiempo, este líquido que está acumulado en este espacio intersticial va generando prurito, va generando resequedad y esto es lo que nos va a desencadenar la aparición del eczema, ¿cierto? Entonces es común que la dermatitis por estasis venosa aparezca pues en el tercio inferior de las piernas. El paciente va a tener signos de insuficiencia venosa crónica, entonces tiene edema, tiene venas varicosas, la pigmentación ocre que ya vimos que aparece por ese púrpura que va resolviéndose y va dejando ese color ocre, pérdida de anexo, entonces son pacientes que ya no tienen pelitos en esta zona, son zonas que empiezan a verse como eritematosas, que empiezan a manifestar pues mucho prurito, empieza a haber descamación, uno las toca y las siente muy seróticas, muy secas, entonces hace que se eczematice pues como sobre esta zona de la piel y es muy común que cuando el paciente de pronto lleve mucho tiempo su insuficiencia venosa, lleve mucho tiempo esos cambios tróficos de la piel, empiece a darse que en la parte más superior de la piel o de la pierna se ve como más gruesa y a medida que vamos bajando hacia la pierna se ve como más delgadita. Eso se llama lipodermatoesclerosis. Entonces, lo que vamos a ver es esto, pues como esa zona ocre, ¿cierto? Que se ve muy reseca, que tiene pues como esas placas eczematosas. Veamos en la foto de la izquierda, que ahí es donde les digo lo de la lipodermatosclerosis, que es el signo de botella de champaña invertida. Hacia la parte pues más distal se ve pues como mucho más estrecho, mientras que a la parte pues superior de la pierna se ve un poco más amplia, ¿cierto? Es una piel que es muy serótica. Es muy importante tener en cuenta que ese eczema de contacto, ese eczema, perdón, de la dermatitis por estasis venosa, nos va a llevar a que se pierda la integridad de la piel, entonces el paciente va a empezar a manifestar aparición de úlceras pequeñas sobre la piel, que se van a convertir finalmente en úlceras mucho más grandes, ¿cierto? Y que pues recordemos que en el paciente con insuficiencia venosa las úlceras son de muy difícil manejo, entonces hay que explicar al paciente que tiene que humectarse muy bien la piel, que tiene que aplicarse esteroide tópico si tiene los eczemas, que tiene que adoptar las medidas pues como de compresión, las medidas de gradiente, el uso pues como de este tipo de terapias ayudan a resolver un poco pues como la presencia de este eczema, ¿cierto? Y lo otro entonces es la neurodermatitis o el líquen simple crónico, que son estas lesiones que aparecen por un rascado crónico, es decir, un paciente que en algún momento tuvo una dermatitis o tuvo una piel serótica, el paciente se empieza a rascar, de pronto el estímulo que generó la dermatitis inicialmente desapareció, pero el paciente se sigue rascando, ese rascado nos llega a que la piel se liquenifique y una piel liquenificada es una piel que rasca, entonces se convierte en un círculo vicioso y esto es lo que le llamamos líquen simple crónico, ¿cierto? Puede aparecer de forma primaria en pacientes que tengan algún problema psicoemocional, pacientes ansiosos o pacientes pues como con alguna alteración psiquiátrica, entonces se empiezan a rascar mucho, o pueden aparecer como secundarios alguna enfermedad cutánea de base, entonces pacientes que tengan enfermedades hepáticas, enfermedades renales, la piel les empieza a rascar mucho, ellos se rascan tanto y eso hace que aparezcan pues las lesiones de liquenificación, ¿cierto? Suele aparecer en sitios accesibles al rascado, entonces en el cuello, en las piernas, en la espalda, en la parte superior, respetando la parte pues como central de la espalda y muy común en los genitales, en la vulva en la mujer, en el escroto en el hombre, ¿cierto? Así es como se ven estas lesiones, vean que son pues como unas placas que se ven como muy gruesas, muy liquenificadas, esa piel se ve sumamente reseca
y que es básicamente por ese rascado tan crónico que tiene pues el paciente. A veces es muy difícil romper pues como ese ciclo de rascado placa, pero la idea es pues como que logremos que el paciente logre pues como comprender que la idea es que no se rasque, que más bien si le rasca aplicarse alguna crema humectante, y en esos casos debemos utilizar esteroides tópicos ocluidos o incluso esteroides intralesionales, porque las lesiones son tan gruesas que a veces con el esteroide tópico solo no es suficiente hacer la resolución de las lesiones. Listo, entonces acá para mostrarles pues como la parte del tratamiento, entre los esteroides tópicos, bien sea pues como oclusivos o el esteroide intralesional, que nos ayude a romper como ese ciclo pues de rascado y de prurito. En muchos de esos casos hay que explicarle al paciente que es muy bueno pues como el apoyo con el psicólogo o incluso con el psiquiatra para tratar de resolver pues como todos los trastornos psicológicos o psiquiátricos que nos llevan al rascado, el uso de antihistamínicos sedantes o el uso incluso de antidepresivos que sean inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que ayuden a mejorar pues como ese componente pues cognitivo que nos lleva pues como a la aparición del rascado. Pero hasta acá recordemos entonces que son entonces las dermatitis, estas enfermedades que se caracterizan por un intenso prurito y por una aparición de unas lesiones eczematosas en la piel, que las más comunes van a ser la dermatitis atópica, especialmente en los niños, y la dermatitis entonces de contacto, alérgica o irritativa, y que existen otro tipo de dermatitis, pero que todas tienen en común la presencia de este rascado y estas lesiones eczematosas que recordemos que en la fase aguda van a verse más húmedas, luego se ven más descamativas y posteriormente se ven más liquenificadas. Mi nombre es Miguel Mateo Cuervo, yo soy médico dermatólogo y la idea entonces es que veamos este último bloque que son las lesiones premalignas y malignas de la piel. Este es uno de los temas más importantes y más recurrentes en los exámenes de admisión y tiene una explicación, y es que en general existen muchos pacientes en dermatología que tienen lesiones malignas que, digamos, si se diagnostican tempranamente, pues se puede evitar que el paciente llegue pues como hasta este punto. Entonces, es muy frecuente que en las universidades se trate pues como de que exista como una conciencia en los médicos generales de tratar de identificar o de saber cuáles son pues como estos factores que nos ayudan a diagnosticar tempranamente los cánceres en la piel, o que si ya tenemos un cáncer en la piel, saber qué hacer pues como tempranamente cuando se va a remitir al dermatólogo. Entonces la idea es que existen una gran cantidad de lesiones que conocemos como lesiones premalignas, que cada una de estas va a tener el riesgo de convertirse en algún tipo de cáncer de piel, ¿cierto? Existen muchos tipos de cánceres en la piel, pero los tres más frecuentes van a ser el carcinoma espinocelular, el carcinoma vasocelular y el melanoma maligno. Existen unas entidades genéticas que hacen que el paciente esté predispuesto, pues, o que se predisponga a la aparición de lesiones malignas en la piel, siendo el más importante el seroderma pigmentoso. Ahorita vamos a ver cuáles son pues como esas entidades. Sin embargo, el seroderma pigmentoso básicamente es la predisposición genética que tienen los pacientes a hacer diferentes tipos de cáncer en la piel. Entonces acá, para que miremos pues como cuáles son estas lesiones premalignas, ya vamos a entrar a mirar cómo se ve cada una de estas, pero para que recordemos que cada una pues va a tener el potencial de convertirse en algún momento en un cáncer de piel si no se trata adecuadamente.
Entonces, las más importantes lesiones premalignas, las más comunes en la dermatología, son las queratosis actínicas. Entonces, son básicamente lesiones que aparecen en áreas de piel fotoexpuesta, en la cara, en los antebrazos, en la superficie del dorso de las manos, usualmente más comunes en pacientes mayores, pacientes ancianos que durante toda su vida se expusieron al sol, y básicamente se ven como pápulas y placas que son ásperas al tacto. De pronto se palpan más de lo que se ven en las fotos, pues las podemos ver muy bien porque pues lógicamente son fotos, pero la idea es que son lesiones que son, no se logran ver con tanta facilidad, sino que cuando uno toca la piel siente pues como esa superficie áspera. Estas queratosis actínicas es muy importante que las tratemos adecuadamente y las tratemos a tiempo porque ellas tienen un potencial de riesgo muy grande de convertirse a un carcinoma escamocelular. Tenemos entonces los cuernos cutáneos. Los cuernos van a ser como si fueran queratosis actínicas que crecen muy rápido, crecen tan aceleradamente que vemos la aparición pues como esas placas queratósicas grandes con un crecimiento exofítico, y eso es lo que nos va a formar el cuerno, ¿cierto? Es muy importante que hagamos un tratamiento rápido de un cuerno cutáneo porque se habla de que casi en la mitad de los cuernos cutáneos por debajo, cuando uno quita todo ese montón de queratina, lo que hay es un escamo celular debajo que de pronto está in situ o que incluso ya puede ser invasor. Entonces la idea es, si tenemos un paciente con un cuerno cutáneo, hay que remitirlo rápidamente a dermatología para hacer pues como el tratamiento adecuado de la lesión, resecar el cuerno y ver que de pronto por debajo no tenga ya un escamo celular como tal. La queilitis actínica es básicamente la queratosis actínica que aparece sobre la mucosa de la superficie de la mucosa oral, especialmente en los labios, ¿cierto? Entonces son placas queratósicas que usualmente aparecen sobre el labio inferior porque pues es el que se expone más directamente al sol a diferencia del labio superior, y que podemos verlo de pronto en una etapa inicial como lo vemos en la foto de arriba, como una placa muy tenue que de pronto se ve como delgada pero que tiene un color que es un poco diferente al resto de la piel del labio, o como una lesión que ya se ve mucho más grande como en la foto inferior que de pronto pues ya dejó de ser queilitis y se convierte en un carcinoma también escamocelular. La leucoplasia es la aparición de unas placas de color blanco que aparecen en la mucosa oral, generalmente en la superficie de la lengua. Algo muy importante con la leucoplasia es que hay que hacer diagnóstico diferencial con otras entidades que también generen placas blancas en la lengua, ¿cierto? La más común, que es la cándida, que tiene una forma clínica que es el Muget candidiásico, en donde unas placas blanquitas se van a adherir a la superficie de la lengua, pero la diferencia con la leucoplasia es que si yo cojo con un bajalenguas y le quito la placa a la cándida, la placa va a caer, me deja una superficie pues como erosionada, pero la placa se cae, a diferencia de la leucoplasia que si yo intento quitarla con un bajalenguas, la placa no desprende, porque son básicamente células de la superficie epitelial de la lengua o de la mucosa del yugal, en caso pues del paciente de arriba, por ejemplo, que no se desprende porque esas células están ahí pegadas, y esos pacientes tienen un riesgo muy, muy alto de hacer un carcinoma escamocelular porque esas lesiones suelen evolucionar muy rápido a una diferenciación ya más pues, maligna, ¿cierto? La enfermedad de Bowen hace referencia a un carcinoma escamocelular que está in situ, es decir, las células neoplásicas están en la membrana basal, no han pasado a la membrana basal y por eso se conoce pues como in situ, ¿cierto? Recordemos que cualquier carcinoma in situ es aquel carcinoma que no pasa la membrana basal, y cuando hablamos entonces de enfermedad de Bowen es cuando tenemos esto en la piel, ¿cierto? Entonces es como si fuera una queratosis actínica que de pronto ya ha crecido mucho, ha ido pues como desplazándose más hacia abajo, pero que no ha generado pues como la conversión hacia un carcinoma escamocelular que ya sea invasor, ¿cierto? La eritroplasia de Queyrat es la aparición de estas lesiones sobre la superficie del glande. El glande o sobre la parte pues como el prepucio es básicamente un Bowen que aparece en esta localización, es decir, es un escamo celular, pero que es in situ, o sea que todavía no ha pasado la membrana celular, la membrana basal, ¿cierto? Algunos autores digamos que la clasifican como una neoplasia, una lesión premaligna, pero pues digamos que si somos estrictos realmente ya hay una malignidad porque ya tenemos un escamo celular, pero pues como está in situ todavía no ha logrado pasar la membrana basal, y eso nos permite de pronto hacer como ciertos tratamientos menos agresivos o menos invasivos. Las úlceras crónicas, el paciente que tenga una úlcera crónica, especialmente pacientes con insuficiencia venosa que hacen úlceras crónicas, o aquellos quemados que de pronto hacen úlceras crónicas, cuando esa úlcera de pronto lleva mucho tiempo sin sanar, usualmente vemos que sobre el borde de la úlcera, como vemos en estas dos imágenes,
empiezan a verse como unos cambios escamosos, ¿cierto? Empiezan a aparecer unas placas gruesas, empiezan a engrosar como esos bordes de la úlcera y eso nos debe hacer sospechar que el paciente de pronto ya esté haciendo una conversión a un escamo celular. Entonces veamos que hasta acá todas estas lesiones se convierten en carcinoma escamocelular, ¿cierto? El nevus sebáceo de Jadasson es otra lesión premaligna que patológicamente es una martoma, es decir, es una neoplasia que está compuesta de los componentes normales de la piel, pero que están organizados de forma pues desordenada, ¿cierto? Y básicamente está compuesto de glándulas sebáceas. Entonces son un montón de glándulas sebáceas que no se organizaron adecuadamente, que empezaron a crecer como de forma desmesurada y que formaron esta lesión que pues digamos que se conoce como nevus, pero pues no tiene nada que ver con un nevus. Clínicamente se ve como una zona alopésica en el momento del nacimiento, es decir, el niño nació y tiene un parchecito en el cuero cabelludo como alopésico. A medida que de pronto el niño va creciendo, ese parchecito alopésico se va volviendo placa, se va volviendo como el de la imagen, se va viendo como más amarillento porque tiene glándulas sebáceas, empieza a crecer tanto en la parte pues como vertical como en el componente horizontal, y digamos que el riesgo del nevus sebáceo de Jadasson es que sobre estas glándulas sebáceas anormales empiecen a aparecer cambios de carcinoma vasocelular o incluso de tumores anexiales, es decir, de tumores del folículo piloso, ¿cierto? Entonces la idea es que si vemos un nevus sebáceo de Jadasson, en algunos casos podemos hacerle seguimiento cuando de pronto la lesión es muy pequeña, pero pues cuando la lesión empieza a crecer, la idea es resecarlo por completo, no quemarlo, sino resecarlo, porque como es una martoma, son glándulas que están metidas hasta adentro, hay que sacarlo por completo para evitar la diferenciación de estas células y que no se nos vaya a producir un carcinoma vasocelular. Entonces hasta acá llegamos entonces a la parte de las lesiones premalignas. Recordemos entonces que la gran mayoría de lesiones premalignas van a terminar convirtiéndose en un carcinoma escamocelular y que pues digamos que solamente el nevus sebáceo de Jadasson va a ser el que tiene riesgo de convertirse en un vasocelular, ¿cierto? Entonces ya vamos a empezar a hablar como tal de los cánceres de piel. Recordemos que existen tres que son los más comunes, los que no son melanoma, que son el vasocelular y el espinocelular, que también se conoce como escamocelular, y el melanoma. Vamos a hablar entonces primero de estos dos. Entonces, los factores de riesgo para que un paciente haga un cáncer de piel no melanoma, es decir, un vaso o un escamo, van a ser la exposición crónica a radiación ultravioleta B y radiación ultravioleta A. Básicamente van a incidir más en aquellos pacientes en donde la intensidad sea mayor, la duración sea mayor, en fototipos más claros, pacientes de piel más clara, de pronto paciente que se exponga a algún carcinógeno conocido, a cigarrillo, hidrocarburos, arsénico, ¿cierto? Pacientes que de pronto hayan recibido radioterapia o fototerapias por tiempos muy prolongados. La exposición al PBH se ha visto que hasta en el 80% de los pacientes inmunosuprimidos y en el 40% de los inmunocompetentes puede hacer que estas lesiones por PBH evolucionen a un escamo celular. Existen unos síndromes que van a predisponer a la aparición tanto de vasos como de escamos, como son el síndrome de Gorlin y el xeroderma pigmentoso que ahorita vamos a ver. La inflamación crónica que ya vimos, las cicatrices crónicas tienen más riesgo de convertirse en escamos celulares, el paciente que tiene algún tipo de inmunosupresión o que tenga una inmunodeficiencia primaria. Vamos a empezar entonces con el tipo de cáncer de piel más frecuente, que es el carcinoma vasocelular. Es el tipo no solo de cáncer de piel más frecuente, sino de todos los cánceres que ocurren en el cuerpo, el más frecuente de todos. Se habla de que hasta más o menos el 70% de los pacientes que llegan a la edad adulta pueden desarrollar en algún momento de sus vidas un vaso celular. El origen de este tipo de lesión, como su nombre lo indica, es en las células basales, es decir, en los queratinocitos que están más en la parte inferior de la epidermis, a diferencia del escamocelular, que es más de los queratinocitos superficiales. Las zonas más frecuentemente comprometidas van a ser la cara y el cuello, especialmente la nariz, la piel del labio superior, las mejillas e incluso los párpados. Y clínicamente se ven, como lo vemos en esta foto, como una pápula o un nódulo que se ve como eritematoso y brillantico, que se ve como rosadito brillante. Uno lo puede ver clínicamente o de pronto con una lupa especial que tiene unas telangiectasias como en la parte periférica. El paciente se queja de que le sangra de pronto fácilmente o que se ulcera fácilmente, que de pronto se lo toca y le empieza como a sangrar. Puede tener pigmento o puede tener ulceración, y dentro de los tipos de cáncer de piel es el, digamos, más benigno porque pues digamos que el crecimiento es más local, no suele hacer frecuentemente metástasis a diferencia de otros tipos de cánceres de piel, por lo que
su manejo suele ser un poco pues como más fácil cuando lo diagnosticamos de forma más temprana, ¿cierto? Entonces hay varias formas clínicas de carcinoma vasocelular. Las más comunes van a ser el tipo nodular, es el más común, más o menos el 80% de los vasos celulares, y ocurre como pápulas o nódulos que tienen todas estas características que vimos inicialmente, que se ven perlados, son rosados, tienen telangiectasias, las telangiectasias las vemos como arboriformes, como si fueran como ramificaditas, y suelen aparecer en estas partes que les ilustro allí de la cara, ¿cierto? Hay unas formas de vaso celular que son más superficiales, no se ven tan nódulos o tan pápulas, sino que se ven como una plaquita que crece como de forma más longitudinal a la piel, no vertical, y que se ven más eritematosos, se ven un poco más descamativos y suelen aparecer más como hacia el cuello o hacia el tronco. Hay unos que se ven más cicatriciales, que uno los ve y los ve como si fueran una cicatriz, pero como una cicatriz rara, que el borde se ve como un poquito infiltradito o induradito. Hay unos que son morfeiformes, que son mucho más raros, afortunadamente, porque tienen un comportamiento más agresivo, no se ven perlados, se ven como si fueran unas cicatrices, pero como muy localizadas y con un pigmento como amarillento. Y las dos formas más graves de vaso celular son el ulcus rodens y el terebrante. Básicamente el ulcus rodens es una úlcera roedora. Desde el inicio se ve como una úlcera, tiene un borde que es muy indurado, muy infiltrado, ahorita lo vamos a ver, y que crece muy rápido, casi siempre aparece sobre las mejillas. Y el terebrante no suele ser tan ulcerativo, pero suele infiltrar muy rápido, destruye muy rápido, y de todos los vasos celulares es el más agresivo. Entonces, acá vemos cómo se ven las fotos clínicas. Entonces vemos que las características como comunes a todos los vasocelulares es que se ven como eritematosos, como rosaditos brillanticos, que tienen esas telangiectasias en la superficie, que se ven pues como más como ramificaditas, como brillanticos, que tienen los bordes a veces como enrollados. Vemos en la foto de abajo el que les digo que es ulcus rodens o úlcera roedora, en donde esa úlcera va creciendo rápido y se va comiendo toda esa piel. En la foto de abajo de la mitad vemos el que es cicatricial, que entonces vemos que es como una cicatriz grande, pero que en los bordes se ve como raro, como pigmentado. Entonces la idea es que siempre que tengamos un paciente con una pápula, una placa rosada, brillante, con telangiectasias, con bordes enrollados, en esas zonas de la cara pues que son más expuestas, pensar que posiblemente nos están hablando de un vasocelular. Entonces en general se habla que aunque los vasocelulares suelen tener un riesgo bajo de malignidad en cuanto a agresividad, se habla que cuando son muy grandes, mayores de 2 centímetros, cuando están localizados en la región centrofacial, en las orejas, en los labios, cuando es un paciente inmunosuprimido o que ya haya tenido un vasocelular antes, o que sea histológicamente un tipo morfeiforme, un infiltrante, o que tenga invasión de los nervios o de los vasos, suele acarrear un riesgo un poco mayor de agresividad, y hay que ponerle como un poco más de atención a este tipo de lesiones. La idea es que tenemos la sospecha clínica de que sea un vasocelular, la idea es hacerle biopsia. La biopsia se hace con sacabocados, es decir, pues como con un punch que mide más o menos entre 3 a 5 milímetros. Con eso hacemos el diagnóstico, y cuando hacemos el diagnóstico de vasocelular, la idea es resecarlo. La resección se hace con cirugía siempre. En algunos casos seleccionados, cuando de pronto son muchas lesiones, cuando de pronto el paciente tiene algún tipo pues como de inmunosupresión, o que de pronto sea un paciente muy comórbido, la idea es que podemos utilizar algunos otros tipos de terapia, como es la terapia tópica con imiquimod, digamos que electrocoagularlo y hacerle curetaje, la crioterapia, la terapia fotodinámica. En estos casos de pronto podemos recurrir pues como a ese tipo de tratamientos cuando no sea tan fácil hacer la resección. Y existe un tipo de cirugía especial, que es la cirugía de Mohs. La cirugía de Mohs consiste en que se hace como, se reseca como tal el vaso celular con un borde muy pequeño. O sea, cuando uno hace una resección de un vaso celular, la idea es resecarlo con un borde amplio de piel, como para estar seguro pues de que no hay células neoplásicas alrededor. En la cirugía de Mohs lo que hacemos es resecarlo con un borde muy, muy delgaditico. El patólogo inmediatamente lo mira y él nos informa si el borde está comprometido. Si está comprometido, pues la idea es que uno simplemente amplía un poquito más en el borde donde el patólogo lo vio, y la idea de la cirugía de Mohs es tratar como de ahorrar tejido, ¿cierto? Que no tengamos que quitar pedazos muy grandes de piel, sino quitar pedazos más bien pequeños en donde podamos ahorrar tejido, especialmente pues como en estas zonas de la cara. Hay que explicarle al paciente que tiene que hacer una muy buena protección solar, que tiene que continuar en seguimiento por el riesgo que tiene de hacer más vasos celulares con el tiempo, y existe una terapia, una inmunoterapia, que es el mismo de GIF, que se utiliza para pacientes que tienen carcinomas vasocelulares muy frecuentemente, o que tienen síndromes en donde hacen frecuentemente vasocelulares, y que lo que nos hace es que nos disminuye la frecuencia de vasocelulares en la piel.
Existe un síndrome que se llama síndrome de Gorlin, que es un síndrome genético autosómico dominante en donde los pacientes hacen desde la infancia carcinomas vasocelulares. Entonces son pacientes que además de tener vasocelulares van a tener otras alteraciones pues como fenotípicas, alteraciones óseas en los tejidos blandos, en los ojos, en órganos endocrinos, muy común que hacen sobre las palmas unos pits, unos huequitos como lo vemos en esta imagen. Esas son las mutaciones pues, que están descritas como para el síndrome de Gorlin, y la idea es que cuando tenemos un paciente con síndrome de Gorlin que hace muchos vasos celulares, pues en estos casos hay que extremar más el seguimiento, tratar de sacarlos cuando son pequeñitos o en algunos casos utilizar Vismodegib para tratar pues como de evitar que aparezcan tan frecuentemente estos tumores, ¿cierto? Hasta aquí vaso celular, vamos a hablar entonces del otro, que es el espino celular o el escamo celular, que afortunadamente es menos frecuente que el vaso. Aparece siempre sobre una lesión preexistente, a diferencia del vaso que puede aparecer así de nuevo, ¿cierto? El espino celular suele aparecer sobre una queratosis actínica, una quelitis actínica, etcétera, las que vimos ahorita, más comunes en pieles claras, en piel fotoexpuesta, en aquellos pacientes que han estado expuestos de forma crónica y repetida a la luz del sol, a la luz ultravioleta A y la luz ultravioleta B, esos pacientes, digamos que empiezan a hacer mutaciones sobre la P53 y eso desencadena la aparición de esas clonas neoplásicas de células que empiezan a invadir la membrana basal y que desencadenan un carcinoma escamocelular, ¿cierto? La importancia del carcinoma escamocelular es que, a diferencia del vaso, tiene un riesgo de metástasis ganglionar muy alta. Por eso es que es tan importante que cuando diagnosticamos un escamocelular hay que hacer una buena palpación de ganglios, hay que hacer exámenes de extensión para ver que no haya compromiso ganglionar, y la mortalidad, pues, pues aunque digamos que 4.4 por cada 100.000 casos es baja, pues de todas maneras es alta comparada con el vaso celular, que realmente es mucho más baja. Entonces vemos que las lesiones del escamo son lesiones que, pues si bien son nódulos o placas, se ven como con más cuerpo y con más escama en la superficie. Esto se le conoce como cambios epidérmicos, que digamos que uno ve esta lesión y comparémosla con la de un vaso celular. El vaso celular la vemos como muy brillantica, muy perladita. En este caso vemos que pues también se ve brillante y perlada, pero nos predomina como ese montón de costra o de escama en la superficie. Eso nos debe hacer pensar que ya no es un vaso, sino que es más bien un escamo lo que nos estamos pues como enfrentando. O veamos, por ejemplo, el caso de la foto del paciente, de la foto inferior derecha, en donde vemos que tiene esa lesión grandota y alrededor tiene un montón como de cambios, como de cambios gruesos o cambios como queratósicos, posiblemente sean queratosis actínicas, y que esta lesión sea pues una queratosis actínica que terminó convirtiéndose en un escamo celular, ¿cierto? Entonces la idea es que el manejo es muy similar al vaso. Hago una biopsia, cuando hago la biopsia lo confirmo, la idea es pues cómo hacer el tratamiento en esencia es quirúrgico, pero cuando son lesiones pues que digamos aún no se han convertido a vasocelular o que sean en zonas de muy difícil acceso, pacientes muy comórbidos, podemos utilizar 5-fluoruracilo, podemos utilizar crioterapia, podemos utilizar terapia fotodinámica y Mickey Mod. La idea es que esos pacientes tienen que continuar en un seguimiento pues como mucho más estrecho. Hay que hacerle siempre estudios de extensión para mirar que no haya compromiso ganglionar, entonces mirar si hay que hacer ganglio centinela. Esos pacientes de pronto tienen un manejo pues como un poco más estrecho, a diferencia de los del vaso celular, en donde el vaso de pronto nos podemos quedar un poco más tranquilos de que el vaso está puntualmente en la zona donde lo resecamos, mientras que el escamo puede haberse regado. Entonces por eso es tan importante que hagamos pues como un manejo muy adecuado de estos pacientes. Existe también una condición genética que es la epidermodisplasia verruciforme, que es una predisposición genética que tienen unos pacientes en donde son más susceptibles a infectarse con ciertos genotipos del virus del papiloma humano, y que estas lesiones, estas verrugas generadas por el papiloma o esos condilomas por el papiloma terminen convirtiéndose en un cáncer, un carcinoma escamocelular, ¿cierto? Entonces son pacientes que tienen esta predisposición genética, se exponen al papiloma y supongamos que se expongan a algún otro tipo de agente, por ejemplo radiación ultravioleta, y las lesiones empiezan a aparecer y a desarrollarse muy rápido. Se habla de que cuando se empiezan a desarrollar las lesiones, más o menos entre los 6 y los 8 años de edad, y más o menos hasta los 40, 50 años, el paciente ya empieza a tener cánceres en la piel, ¿cierto? Estas verrugas de estos pacientes son verrugas muy polimórficas, es decir, son pacientes que de pronto vemos que tienen verrugas, pero que son varios tipos de verrugas, que de pronto en los brazos tienen unas verrugas de una forma, en otras partes tengo otras verrugas de otra. Entonces hay que pensar que de pronto no sean solamente verrugas, sino que sea una epidermodisplasia verruciforme, ¿cierto? Entonces lo que vamos a ver es un paciente, digamos que ya pues está muy comprometido, pero las lesiones son así, un montón como de cambios como pigmentarios y de cambios epidérmicos en la piel,
que deben hacernos sospechar de que el paciente tenga una predisposición genética, como es en este caso el de la epidermodisplasia verruciforme, que tenga la predisposición a hacer ese montón de cánceres sobre la piel. Entonces, hasta aquí hablamos de las lesiones premalignas, del carcinoma vasocelular, del carcinoma escamocelular y de las condiciones que pueden predisponer para uno y para otro, como son el síndrome de Gorlin y la epidermodisplasia verruciforme. Vamos a hablar ahora sí del tipo de cáncer de piel más agresivo dentro de los más frecuentes, ¿cierto? Que es el melanoma maligno. Entonces, el melanoma maligno es un tumor que se origina en los melanocitos. Recordemos que los melanocitos, como en su origen embriológico vienen del neuroectodermo, entonces ellos van a estar localizados en la piel, pero también pueden estar en las meninges, en la uvea y en las mucosas. Es por esto que el melanoma no solamente da en la piel, sino que también puede aparecer en cualquiera, pues como esas otras localizaciones, ¿cierto? Afortunadamente es el 3% de los cánceres en la piel, y afortunadamente porque es un tipo de cáncer que es muy agresivo, está entre los 3 o 4 tumores más agresivos del cuerpo, más o menos el 65-85% de las muertes por cáncer se deben a muerte por melanoma. La supervivencia a 10 años, si tenemos una profundidad del melanoma de más de un milímetro, es de más del 90%, y cuando tenemos un melanoma que ya ha hecho metástasis, la sobrevida a 5 años es del 14%. Entonces, los factores de riesgo para que un paciente desarrolle melanoma van a ser que tenga un nevus melanocítico congénito gigante. Recordemos que los nevus congénitos o los nevus melanocíticos congénitos son aquellos nevus con el que el paciente nace, ¿cierto? Y que se clasifican de acuerdo a su tamaño. Los que miden más de 20 centímetros son los que son gigantes, ¿cierto? Cuando tengamos múltiples nevus melanocíticos benignos o atípicos, entonces tenemos menos de 18 años, si tenemos más de 100 nevus o más de 35 años y más de 50 nevus, hay que pararle bolas porque alguno de ellos puede convertirse en melanoma. Que hayamos tenido un antecedente previo al melanoma nos predispone a tener un melanoma en el futuro. Que el paciente tenga algún tipo de inmunosupresión o de fotosensibilidad, que el paciente que tenga cualquier enfermedad que lo haga más sensible a la luz, pacientes que se expongan de forma crónica o incluso intermitente a radiación ultravioleta, pacientes que se hayan quemado mucho en la infancia o que se expongan a cámaras bronceadoras tienen más riesgo de desarrollar melanoma, o el paciente que tiene el antecedente familiar de melanoma, ¿cierto? Entonces hay varias formas clínicas de melanoma. Existe el melanoma de extensión superficial, que es el que aparece pues como de forma pues como longitudinal, el que crece más de forma pues como expansora sobre la piel, que es el tipo de melanoma más común en el mundo, ¿cierto? El que es más común en Europa, en el norte de los Estados Unidos y en Australia. En nuestro país y en general en los países del trópico, este es el segundo tipo más común. Ahorita vamos a ver cuál es el más frecuente. El melanoma nodular es aquel que es un nódulo, inicia como una pápula, se convierte en un nódulo que se ve pues oscuro, ¿cierto? Suele ocurrir en las superficies sacrales, pero pues en general puede aparecer en cualquier parte. El léntigo maligno melanoma, que es el que vemos en la foto del paciente de la mejilla, que aparece sobre un léntigo. Entonces el paciente de pronto tiene un léntigo en la cara, ese léntigo empieza a cambiar, se convierte en un léntigo maligno, que es el que empieza como a atravesar la membrana basal, y posteriormente se convierte en léntigo maligno melanoma cuando ya logra pasar la membrana basal y empieza pues como a invadir. Entonces son pacientes que tienen estos lunares crónicos que de pronto empezaron a cambiar y que nos deben hacer sospechar que sea un léntigo maligno melanoma. El melanoma lentiginoso acral, que es el melanoma que aparece en la parte acral de las extremidades, en las manos, en los pies, especialmente como en esa palma, en esa planta, es el tipo de melanoma más común en nuestro medio, el tipo de melanoma más común en Colombia. Por eso es que es tan importante que el paciente a quien le sospechamos un cáncer de piel tengamos que evaluarle muy bien las palmas y las plantas para determinar que no tenga lesiones acá, no solamente evaluarle la cara pues, y los brazos, ¿cierto? El melanoma amelanótico, que es aquel que no produce pigmento, es el de más difícil diagnóstico porque desde el principio uno lo ve como un nódulo, una placa grande que no tiene como ningún pigmento, entonces uno no sospecha un melanoma, pero tiene un riesgo muy alto porque hace más metástasis de forma frecuente.
Y también puede aparecer en las mucosas, o hay otras formas clínicas de melanoma que son pues como menos comunes. Digamos que los más comunes van a ser estos. Entonces recordemos, el melanoma lentiginoso acral se ve así. Esta es la planta de un paciente que refiere que empezó a aparecer esta lesión como ese lunar, que empezó como a tener esos cambios raros dentro de su superficie, y que uno lo ve, por ejemplo, en la foto de la derecha, lo vemos a la dermatoscopia, que es pues como una lupa grande para los melanomas, en donde vemos que tiene como ese pigmento como tan mal distribuido, tiene unas zonas que son ulceradas. Entonces pensar que es el tipo de melanoma más frecuente en nuestro medio: palmas, plantas y por debajo de la uña. Para el diagnóstico entonces del melanoma hay que tener pues una sospecha clínica adecuada, pensar pues que tenemos una lesión pigmentada que se ve rara. La dermatoscopia a la que les hablaba ahorita, que son herramientas que tenemos los dermatólogos, en donde con unas lupas especiales miramos las lesiones pigmentadas y logramos ver pues como esas características que nos hacen llamar pues como la atención, ¿cierto? La idea cuando hacemos una biopsia de una lesión pigmentada que pensemos que pueda ser un melanoma es que es una biopsia excisional, es decir, una biopsia en donde saquemos toda la lesión por completo. Lógicamente que si es una lesión muy grande, pues no podemos hacerlo, entonces la idea es hacer una biopsia incisional, pero dentro de lo posible siempre se debe procurar sacar toda la lesión por completo. En algunos casos, los patólogos hacen unas técnicas de inmunohistoquímica para tratar de determinar que las células que están viendo sí sean efectivamente melanocitos, e incluso en algunos casos se hacen como ciertos diagnósticos moleculares en donde se ven si hay mutaciones, como es la mutación del BRAF, que es muy importante para establecer ciertos pronósticos en pacientes con melanoma, porque hay medicamentos que inhiben el BRAF. Entonces, pues si tenemos esta mutación en el paciente, pues nos ayuda pues a que el pronóstico de pronto sea un poco mejor, ¿cierto? Entonces, en este punto, digamos que hablamos de lo que pues se habla mucho en el mundo, que es pues como el ABCD del melanoma, donde se le debe explicar muy bien al paciente que hay unas características morfológicas fenotípicas del lunar que le deben hacer llamar la atención para pensar en que pueda ser un melanoma. Entonces, la idea es que si tenemos partimos pues como el lunar a la mitad y vemos que una mitad es diferente a la otra mitad, entonces es asimétrico. Si de pronto los bordes son irregulares, no son bien definidos, hablamos de que pues el borde pues se clasificaría en este punto. El color, cuando tenemos más de dos colores o más de dos tonos de pigmento dentro de la lesión, hablamos de que sería pues un color anormal. Cuando mide más de 6 milímetros o más, o es más grande pues que la punta del borrador de un lápiz, o cuando con el tiempo el paciente note que ha venido como creciendo, que se ha venido poniendo como más raro, ¿cierto? Entonces la idea es que si tenemos cualquiera de esas características, específicamente la del color es la más importante, hay que sospechar que de pronto pues estemos ante un melanoma. Hay que tener muy presente que esto del ABC del melanoma se ingenió en los países en donde el melanoma de extensión superficial es el más frecuente, ¿cierto? Y esos melanomas tienen pues como este comportamiento, un lunarcito que de repente empezó como a cambiar, a ponerse rarito, ¿cierto? Pero como en nuestro medio el melanoma lentiginoso acral es el más frecuente, digamos que esto no se cumple en estos casos, pero de todas maneras hay que explicárselo al paciente porque pues es muy importante que él haga pues como también una autogestión, una autoexploración de su piel, que él mismo se evalúe, que si se nota pues una lesión anormal, pues que consulte prontamente de forma oportuna al dermatólogo. Esto es lo que les hablaba de la dermatoscopia, es pues como este implemento que es como una lupa que nos ayuda a mirar pues como las lesiones melanocíticas o las lesiones que son pigmentadas. Realmente ya se usa pues como para casi todo en dermatología. Muy importante que para el melanoma lentiginoso acral, cuando vemos el pigmento, veamos que en las palmas y en las plantas vemos un montón de lineecitas que son los dermatoglifos. La idea es que cuando vemos en la dermatoscopia que el pigmento está sobre la cresta, es decir, como sobre la parte como más gruesita del dermatoglifo, pensar que puede ser un melanoma, a diferencia de cuando el pigmento está en el surco, es decir, pues como en el valle del dermatoglifo, en este caso sería pues como un lunar normal, ¿cierto? Otras características dermatoscópicas que podrían hacer sospechar un melanoma cuando veamos como ese velo como azuladito, blanquecino, que veamos como unos puntos o unos glóbulos irregulares, ¿cierto? Y en pacientes que tengan de pronto factores de riesgo para melanoma, que tengan muchos lunares, existe lo que es la videodermatoscopia o mapeo de lunares, en donde se hace como una dermatoscopia macro de todo el cuerpo y se evalúa lunar por lunar, y la idea es que cada cierto tiempo uno mira todo ese montón de lunares y si alguno ha cambiado su morfología, pues la idea sería quitarlo, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace la biopsia de un melanoma, la idea es que el patólogo nos va a informar
hasta qué profundidad van esos melanocitos, hasta qué punto se han ido pues como diseminando los melanocitos, y eso se conoce como Breslow, ¿cierto? Entonces la idea es que el Breslow nos va a decir la profundidad a la que está esos melanocitos invadiendo pues como la piel, ¿cierto? Mientras más profundo sea el Breslow, pues va a ser mucho peor el pronóstico, y la idea es que dependiendo del Breslow vamos a extender el margen de la lesión cuando lo vamos a resecar, es decir, cuando hacemos una biopsia, un melanoma, lo sacamos pues todo idealmente, ¿cierto? El patólogo nos informa un Breslow, la idea es que siempre hay que ampliar pues como el margen de la cicatriz dependiendo pues de ese Breslow, ¿cierto? Entonces en unos casos va a ser mayor y en otros casos va a ser menor. Suele tener un peor pronóstico en pacientes que tengan edad avanzada, en pacientes en quienes ya haya una metástasis ganglionar o una metástasis visceral. En los hombres se ha visto que suele haber un peor pronóstico que en las mujeres embarazadas, aquellos que tengan exposición solar prolongada, aquellos en quienes la lesión veamos que tiene pues como alguna ulceración, o en quienes el Breslow pues se ve que es más profundo, ¿cierto? Tener en cuenta que para el melanoma pues los diagnósticos diferenciales van a ser todas aquellas lesiones que generen pigmento, entonces los léntigos, los nevos melanocíticos, el nevus displásico, que es básicamente el nevus que presenta esas características que vimos ahorita del ABCD, que de pronto es raro, pero que yo le hago la biopsia y no es melanoma, ¿cierto? Pero que hay que tener pues como presente los nevos que se ven en color azul, o la melanoniquia longitudinal. La melanoniquia es pues como esa banda de color oscuro que se ve pues como sobre la uña. En muchos casos es normal, pero en el caso, por ejemplo, de esta foto hay que tener muy presente que veamos que esa banda pasa el pliegue de piel que está por debajo de la uña. Eso se conoce como signo de Hutchinson. Esto es altamente sugestivo de que sea un melanoma lentiginoso acral, y en este caso pues habría que hacerle biopsia a ese lunar que está abajo de la uña. La idea entonces con melanoma es que hay que evaluar siempre la extensión, mirar que no haya metástasis, hay que hacer siempre el LDH, resecar completamente el tumor primario. Si el paciente tienen metástasis, hay que hacer manejo adyuvante, hay que hacerle seguimiento pues de forma muy cercana, y en algunos casos se puede utilizar inmunoterapia cuando veamos pues que hay alguna mutación, como vimos ahorita la mutación del BRAF. La idea es pues que esos pacientes son de seguimiento siempre pues por el dermatólogo o por el dermatólogo oncólogo. Existe, como les mencioné inicialmente, una condición genética que predispone a que uno pueda tener cualquier tipo de tumor de la piel, que es el xeroderma pigmentoso. Entonces son un grupo de desórdenes heredados en donde hay una alteración genética que hace que el paciente sea más fotosensible. Entonces, al haber esa fotosensibilidad, hay más riesgo de que se dañe la piel, de que no se pueda reparar adecuadamente el ADN, y que esto nos lleve a aparición de melanomas, de vasos celulares, de escamos celulares. Estos pacientes suelen tener también otros tipos de neoplasias en otras partes, pueden tener daño neurológico progresivo, son de muy mal pronóstico. Esos pacientes, la idea pues es que tienen que hacer seguimiento por dermatología de forma muy cercana, tienen un riesgo muy aumentado para cáncer de piel, tanto melanoma como no melanoma, y las neoplasias suelen aparecer 50 años antes que en la población general. Por eso es que es tan importante que le hagamos pues como un seguimiento adecuado a estos pacientes. Acá vemos pues como algunas fotos de cómo se ven estas lesiones. Son lesiones pues que realmente son muy llamativas visualmente porque pues son muy mórbidas, y son pacientes que tienen pues como una morbimortalidad realmente muy elevada. Suelen tener un riesgo pues mayor de tener compromiso tanto en la superficie ocular como compromiso neurológico. Por eso es que es tan importante que el manejo se haga de forma multidisciplinaria, ¿cierto? La idea es pues que hagamos un diagnóstico pues clínico, y con la parte pues como genética y molecular que demostremos que si haya esa predisposición, y en algunos casos podemos pues como apoyarnos del seguimiento tanto por el genetista como por otro tipo pues como de especialidades que nos ayuden pues como a hacer el control más rápido de las lesiones. La idea es pues como que el tratamiento, que los pacientes eviten pues como lo que les aumente la fotosensibilización, no tomar medicamentos fotosensibilizantes, no fumar. Se pueden utilizar ciertos suplementos vitamínicos que ayuden como a fortalecer un poco como la parte pues como de la reparación del ADN, y pues identificar las lesiones cuando sean premalignas para que pues no se vayan a convertir en lesiones malignas, ¿cierto? Bueno, vamos a acabar entonces ya con la última parte de las neoplasias o las lesiones pues como malignas de la piel, con un componente que es muy importante, que ha venido tomando pues como mucha importancia, y que pues pueden preguntarlo en un examen de admisión, que es la micosis fungoide. Entonces la micosis fungoide es básicamente un linfoma cutáneo de células T, se origina entonces en la piel, tiene digamos que el nombre erradamente pues como asignado, porque pues no tiene nada que ver realmente con un hongo. Se le puso ese nombre porque
En algún momento se pensó pues que pudiera ser relacionado con un hongo por las características pues como clínicas, pero básicamente es un linfoma. Básicamente se da porque se genera un clon maligno de células T sobre la piel, especialmente de linfocitos T, CD4 especialmente. Existen muchos linfomas cutáneos, pero la micosis fungoide es el tipo pues como más común y tiene una variedad de presentación que es clásica, en donde el paciente empieza a presentar unos parches. Posteriormente esos parches se convierten en placas y las placas finalmente se convierten en tumores. Esta es pues como la evolución clínica como más típica de ese tipo de tumores, pero existen unas variantes que también pueden ocurrir y que también pues ocurren pues por la micosis fungoide, ¿cierto? Entonces se describe que hay más o menos unos 3.000 casos nuevos de micosis fungoide por año en los Estados Unidos, una incidencia de 7.7 por millón de habitantes. Se clasifica como dentro de los linfomas no Hodgkin, una incidencia máxima en pacientes mayores de los 70 años, es un poco más común en los hombres, sobre todo realmente mayor de los 50 años, y se ha descrito un poco más común también en los pacientes afroamericanos. Entonces, clínicamente se manifiesta, como lo mencioné previamente, inicialmente unos parches que pasan años, de pronto los parches son como asintomáticos, aparecen usualmente en áreas de piel que no son fotoexpuestas, es decir, en zonas de piel cubiertas. Con el tiempo, de pronto el paciente va notando que esos parches se van convirtiendo como en placas, como lo vemos en la foto de abajo, y finalmente, con paso más de tiempo, pues muchos años, esas lesiones se convierten ya, dejan de ser placas y ya se convierten en tumores, ¿cierto? Entonces son pacientes que realmente tienen lesiones de muchísimos años de evolución. De pronto pues ahora que hay como un poco más de acceso pues a la salud, pues es más fácil hacer el diagnóstico temprano, pero la idea es pues que estos pacientes pues si se deja pasar el tiempo pueden convertirse en estas lesiones tumorales. Y existen unas variantes clínicas que son pues poco comunes, pero que también existen, con que digamos que en la presentación no es pues como tan típica de parche, placa, tumor, sino que se va viendo como la piel como laxa, que de pronto se ve como infiltrada, pero que termina también siendo pues como variantes clínicas de la micosis fungoide. Es muy importante que, al igual por ejemplo que la sífilis, la micosis fungoide hace parte de las enfermedades que son las grandes simuladoras, porque pueden verse clínicamente como muchas cosas. Pueden verse como psoriasis o como dermatitis como en la foto de arriba, pueden verse también como dermatitis como en la foto de la derecha, como unas lesiones de alopecia areata como en la lesión del paciente de la cabeza, pueden verse como alteraciones pigmentarias, alteraciones en las palmas y en las plantas. Hay muchas formas clínicas realmente de micosis fungoide, en algunos casos pues por esto digamos que suele ser un poco difícil el diagnóstico, y hay una forma de micosis fungoide que es común en los niños y es muy importante en nuestro medio, porque se ha visto que en los niños que tienen linfomas cutáneos la forma más común es la micosis fungoide, por lo menos en Colombia, ¿cierto? El diagnóstico en esos niños es un poco más tardío, las lesiones, digamos que en el caso de ellos, no son como tan parche, placa, tumor, sino que se ven como unos parches como hipopigmentados, como los que vimos en la foto anterior, como unos parches como más claritos. Suelen tener un curso que es benigno, se demoran muchos años, suelen pues digamos quedarse como en esta etapa como de parche. También aparecen áreas de piel que son cubiertas, que no son pues como expuestas. La idea es que en esos niños hay que hacer pues como el tratamiento adecuado y como continuar el seguimiento pues de forma adecuada y evitar tratamientos muy agresivos, ¿cierto? Entonces, la idea es que cuando tenemos una sospecha de una micosis fungoide, la idea es que hay que hacer biopsia por sacabocado o punch, que mide entre 4 y 6 milímetros. La idea es que hay que tomar varias muestras, porque cuando tenemos la etapa de parche, a veces no es fácil que el patólogo logre visualizar esos linfocitos T que son anormales. Entonces, la idea es que tomemos varias biopsias de varias lesiones diferentes que no hayan sido tratadas idealmente para uno pues poder hacer el diagnóstico, y que sea leído idealmente por un dermatopatólogo que tenga experiencia pues en lesiones de linfomas cutáneos, ¿cierto? Siempre hay que hacer un examen físico completo, evaluar la piel, mirar que no tenga enopatías, que no tenga patosplenomegalia, hacer exámenes de extensión, hemograma. Hay que hacer extendido de sangre periférica siempre, porque hay una forma de linfoma cutáneo de la micosis fungoide que se llama síndrome de Sézary, en donde esas células, esos clones anormales de linfocitos T ya dejan de estar en la piel y pasan a la sangre, y uno cuando hace el extendido logra ver esas células raras en la sangre, y cuando sobrepasa cierto porcentaje hablamos de síndrome de César. Y la idea es que hay que hacer exámenes de extensión, LDH, ácido úrico, beta 2 microglobulina, mirar cómo está la parte radiológica, rayos X de tórax, en algunos casos de ecografía o hasta tomografía o PET. Las biopsias, no suele requerirse biopsia de médula ósea, porque el compromiso por este linfoma no viene desde la médula, sino que viene desde la piel. Y en algunos casos podemos hacer otro tipo de exámenes como la serología para HTLV o estudios moleculares.
La idea es que entonces el tratamiento va a variar de acuerdo al estadio clínico, se debe pues como prevenir lógicamente la progresión de las lesiones, mantener al paciente como con la menor cantidad de lesiones posibles. Esta es una enfermedad que es de muy difícil tratamiento, no es curativa, sino que lo que uno hace es como tratar de controlar la aparición de lesiones porque ella es crónica, es insidiosa, las recaídas son muy frecuentes. Entonces la idea es utilizar terapias dirigidas a la piel, esteroides tópicos, uno puede utilizar fototerapia, acá les muestro pues como la cámara de la fototerapia como es. La idea es que utilicemos pues como unos tipos de luz especial que son luz ultravioleta B y luz ultravioleta A combinada con otras sustancias. Es muy común, muy útil en pacientes niños que tengan micosis fungoide infantil o pacientes que tengan micosis fungoide en estadio de parches. El imiquimod también nos ayuda como a hacer que las lesiones se resuelvan un poco más rápido. Y cuando ya tenemos estadios en placas o estadio tumoral, lesiones de pronto muy extensas con metástasis, utilizamos tratamientos sistémicos como es el interferón, los retinoides, el borinostat, clorambucil, entre otros, que ayudan a disminuir como esa carga tumoral y que el paciente pueda tener pues como una mejor calidad de vida. Entonces hasta acá vimos cuáles son pues como todas las lesiones premalignas de la piel. Recordar que la gran mayoría de lesiones premalignas son premalignas para carcinoma escamocelular, que el tipo más común de cáncer de piel es el carcinoma vasocelular, que es el que es más benigno entre los cánceres de piel, que se ve como una pápula eritematosa perlada de bordes enrollados con telangiectasia, mientras que el escamocelular se ve como una placa más escamosa que se originó sobre una lesión previa. El melanoma, que se ve entonces como una lesión pigmentada que empieza a cambiar en su morfología, que el más común en nuestro medio es el melanoma lentiginoso acral, y que existe otro tipo de cáncer de piel que ha tomado fuerza en nuestro medio, que es la micosis fungoide, que básicamente es un linfoma cutáneo de células T, en donde aparecen placas o zonas pues como de piel alterada, en áreas de piel que están cubiertas y que tienen pues como esa conversión de parche placa tumor y que en nuestro medio pues es muy común en los niños.